The South Florida DJ Association started as a small group of about 30 or so DJs on Facebook. Basically, we hung out together and talked about music, talked about technology, equipment, a little bit of everything, joked around a little bit. It was basically like a treehouse. We were a treehouse and we just hung out there all the time and had a good time. Little by little, we started getting more and more members. The conversations became a little bit more detailed. The conversations became serious at times, and we started discussing various aspects of this business of DJing, of what we do. So much that today we have 360 plus members in the South Florida DJ Association. We are now standing here at Sam Ash, which is one of our sponsors, because I guess they saw the value in having 350 DJs, as many other companies have seen, in one place, and how all these DJs, you could deliver something straight into the hands of 350 consumers, where normally they would have to find these consumers. Now they were all in one place. Same thing with the artist. A lot of the artists, musical artists locally as well as internationally, that are not on a label or are not well known, have a very difficult time finding finding a way to get their music promoted. On the radio sometimes it's basically impossible. But with the South Florida DJ Association, an artist can put this music in the hands of 350 DJs who will essentially play it 350 times, ideally, at any given point during the week. Something that radio cannot deliver. Radio can deliver maybe once an hour, 10 times a day, 4 times a day, but nothing like the South Florida DJ Association. A lot of exciting things have happened since we were here last time. We've grown from probably about 350 members now to over 500 members, with chapters in Tampa, St. Pete, and also in Southwest Florida, which is the Naples area. We've had multiple meetings since we were here the last time, and the South Florida DJ Association has taken a shape now where we have become sort of important in the DJ community as well as in the music community. We're having artists come into our showcases and talking about their latest releases and basically giving us a sneak peek as far as their material is concerned. Lots of exciting things. In our showcases that we have here at Sam Ash every couple of weeks, what we do is we get together some of the finest talent locally in Miami, and sometimes we even have people that travel down from up in West Florida. And basically we just let them spin, let them just play the music that they like, the music that they want, and each individual DJ that joins us here has their own different style. We don't format their set at all. We let them just go. And a lot of the guys, one of the main things is that they're having a lot of fun. And for beginner DJs, this is excellent because they can showcase their talents where normally they would have nowhere to showcase these talents. Tú sabes quién soy yo. Buenas noches. Buenas noches, mi gente. Buenas noches. Menos mal que está aquí conmigo hoy Gaspacho, caballero. Es un placer para mí tener a Gaspacho. Gaspacho estaba riéndome yo de Alex Gutiérrez. No. Mira. Peloteño y todo. El tipo era un pinchador de No. en ese tiempo. Alex Gutiérrez tiene una pinta de DJ, pero un DJ old school, un DJ, brother, un DJ, ¿para qué te voy a decir? Déjame decirte algo, que el hombre, este video tiene casi 10 años. Sí. Lo que acabamos de poner ahora es como los inicios de la South Florida Association. Dani, muchas personas no saben por qué empezamos. ¿Tú sabes por qué empezamos con Ale? No me le va a decir Sensation porque este sí es DJ de verdad. No, me van a matar. Este sí es DJ de verdad. Mira, empezamos con Ale Gutiérrez porque hoy cumplimos 10 años, porque yo me siento también como Soul Miami, Florida. No. Nos sentimos como Miami, Florida. No, yo todavía. Sí, yo sí me siento como Miami, Florida. Tenemos a mí no me han dado mi recibimiento sí, como me merezco todavía. Sí, lo tienes como el repartero mayor de Soul Miami, Florida. Y entonces, Alex Gutiérrez es una persona que cuando yo tuve una decaída me llamó y me dijo, ¿te dio depresión? Me dijo, Fila,
¿Pero de qué te caíste? ¿Te dejó No, me dio algo así como que un producto A ver, de... ¿por qué te deprimiste? ¿Falta de dinero? Sí, yo falta de quería eliminar todo esto para el carajo y entonces me dijo, oye, Fila, no lo hagas porque estás haciendo un trabajo bonito. Déjame decirte una Y cosa. porque en este momento escúchame, estoy déjame usando- hablar, Careflan. Déjame hablar. Estoy usando audífonos porque este es de las estrellas que se hace de la radio. El que no sé qué, que yo, y hermano, y mira, si para usted tiene un evento, las mejores sillas, las mejores capas, él sí las tiene. Los demás no sirve para nada, pero las capas que él tiene, el tipo un monstruo. Mira, Manny, no tengo que gritar, o vas a sufrir. Sí, óyeme, Vas a todo el mundo sufrir. ahí. Dani, déjame hablar, por favor. Dale. Yo te dejo hablar. Y si vuelves a hablarme otra vez, te voy a mutear. Que tengo la posibilidad de mutearte. Escúchame, Dani. Alex Gutiérrez, en su momento, yo tenía un momento malo porque sabemos que no hay apoyo, sabemos que hay muchos días ahora mismo que están viendo el programa por detrás de cámara, o sea, no se quieren meter, no quieren apoyar, pero no O pasa sea, que nada. les gustan las cosas por detrás. Él me dijo, Fila, no pasa nada, usted siga con su proyecto que está lo más bonito, tienes el apoyo de nosotros, de la asociación, él nos da un diploma a nosotros, nos invitan a un evento bueno, nosotros tenemos un evento repartero para ellos también medio preparado ahí. Ay. No sé qué se van a hacer. Ellos están Ay. fachándole la música a Dani que sube. Y entonces llegará el momento que no sé qué vamos a hacer. Ya Dicen tenemos que- a Leo, que tenemos a Leo poniendo ratatán. Tenemos a Leo poniendo ratatán, un chisme nuevo, pidiendo la canción ratatá. Eso es la tiza. Sí, y entonces Dani los está surtiendo, Lo que los le estoy está bajando surtiendo aquí. ahí de la buena música de reparto. Yo me encargo de surtir la música de reparto a DJ de las Estrellas, que es muy bueno con las estrellas y todo. Bueno, ¿qué, compadre? No le dé más fama. Si ese hombre lo estoy esperando por una entrevista aquí y no asomó a la cabeza. No. Cuando no tiene leptospirosis, cuando no está en el hospital, Sí. mándalo para acá para sazonarlo. No, pero imagínate que cuando viene con el Dream Team completo. Viene con Romero, viene con Nino, viene con DJ Stream, ¿Hasta viene cuándo? con Vela. Tenemos que alquilar un guarejado y ponerlo más grande todo. Compadre, ya está bueno ya. Este es el verdadero podcast de los DJ y los demás copias. Sí, entonces bueno, queríamos darle de parte de la asociación de DJ a DJ, de lo que sea. Gracias, muchas gracias a Alex Gutiérrez por su trabajo, tantos Felicidades, años dedicados. Muchas gracias No, a él y Leo toda por la su gente, trabajo. escucha, él y toda la gente que está también está Leo, están Rafa, un gusto de gente ahí. Sí, hay una pila de gente ahí implicados ahí en la asociación y queremos darle gracias por tenernos presentes. Jorge Montano, dos piquetes. Jorge están- Montano están también, durísimos. Real Sosa. Gracias a usted, muchachos. Una pila de gente que tenemos ahí. Bien. Gracias por ser mi fanático. Yo sé que Daniel. usted me descarga. Daniel, vamos a pasar ya del tema de Leo y de Alex Espérate, Gutiérrez. que mira, para hablar cositas ahí que no me gustaron de la red esta semana. ¿Qué pasó? Brother, la diosa, no, que cómprate un Cadillac, que aquí en este país cualquiera tiene un Cadillac, caballero. Sí, Yo no entendí la talla esa, que si tú eres artista, un Cadillac. Bueno, a lo mejor el Cadillac tuyo es de los altos rangos. a mí lo que me Pero tú puedes sorprendió, comprar un Cadillac más barato y manejar un Cadillac. a mí lo que me No sorprendió entendí la que película esa. ella llegó y no tenía crédito. Y de buena primera tenía crédito para un Cadillac. No, Bueno, el crédito no, mira, ella tiene un patrocinador. Tiene un tipo que está financiando su carrera. Sí. Ese carro, ¿quién es el que está firmando por ese carro? Que eso se llama cosigner. sí. Es el dueño, Michael Mercedes, eso lo sabe aquí todo el mundo. Pero, brother, a ver, en este país que tú puedes tener lo que tú quieres, eso es absurdo. Entonces ya la diosa tiene que ponerse el chip de alardear menos y hacer más música. Eso es lo que tiene que hacer ella. Que ya talento lo tiene. Brother. Pero a mí esas tallas brother. Vamos a pasar el tema. Tú sabes que yo Brother, esa mujer la respeto, brother. Ese No, yo mundo respeto. No. Nos toca a nosotros parte Sí. también el mundo de los Sí, artistas. sí, yo la respeto. Porque mira, es No. como que tú me hablas ahora del mundo de los promotores y tú sabes que hay tremenda talla con los promotores. ¿Cómo? también Con ahora los mismo. promotores también. ¿Qué pasó con los promotores? Ay, Por yo una talla que tengo no la la sé. agenda completa. Yo estaba por No allá me la en un sé, no me lugar. la sé. No me la sé la de promotores. No, porque al Dame final chisme, dame decían chisme. que eres dueño de la fiesta. ¿Quién? En Dael decían que eres dueño de la fiesta y al final era un empleado de la piscina y el baño. Entonces no entendí. Un promotor que decía que era el dueño de la No fiesta entendí. y limpiaba la piscina. Voy a averiguar sobre eso. No, y te estoy andaba informando. con alguien más. Andaba con alguien más, Daniel. Anda un combo ahí que se hacían los pegados, los voladores que andaban volando todo el país. No te creo, Sí, Daniel. mío, Eso no me la sí, sabía, claro. Daniel. No me la ¿Sabes sabía. qué yo? Mira, al final todo se sabe. Al final todo se Bueno, sabe. Esta yo vaina- escuché, Mira, yo escuché. primer punto. Ustedes saben que yo soy defensor de Charlie O'Jairo. Está bueno ya hacer todo el mundo criticando, todos los influencers, los influidos, los fluidos eléctricos y malanga. Mira, brother, que si firmaron con Miami Vice, el otro le ofreció más dinero o la gente firma con quien le da la gana, entonces sale el otro promotor por allá que le va a poner la música si no me da la gana. Pero la gente está loca, bro. Oye, Dani, dile a la gente del chat ahí que no los puedo ver
que por favor den like, porque si dan like se mantiene más Mi la directa. hermano, felicidades para el mejor grupo ahora mismo pegado en Cuba, en el Yuma, Charlie y Yo Jairo. Tú estás enamorado de esos dos muchachos, Mi Dani. hermano, esa gente está haciendo música. Dani, pero ven acá, que yo estaba medio perdido. Sale por ahí un promotor que si los traicionó, que sabe que hay que firmar. Usted firma con el que le da la gana. En Estados Unidos, papelito habla. Daniel. Yo firmo con el que me da la gana a mí. Daniel, vuelve otra vez, no te me vayas de contexto. Yo lo que sentí fue que Leo me preguntó a mí, como Leo, tú sabes que es de otra historia, que había pasado con una entrevista que se había hecho con la gente de Miami Vice. Claro. Yo me he hecho la entrevista, hablaron de una persona que no voy a decir nombre, de que ese hombre creo que no era nadie allí. Que lo que era Mocha, un- eso es Mocha, Sí, no no es sé, Mocha. es lo que tú me te quieres decir. Machete. Sí, creo que es algo de eso, sí. Que se llama Machete. Que vinieron y le deslucharon el Mi piso. hermano, y dijeron, Machete. "Bajanda". A ver, Machete tiene historia en Miami, le hacía buen papel. Sí. Él hizo buenas fiestas aquí en Miami. Pero ese fue que habló de los 10, ¿verdad? Ese fue que habló de los 10. No, él nunca habló en contra, al final se justificó. Se Eso justificó. es una cosa que hay que aclarar también Ya. aquí, porque tenemos que ser objetivos. ¿Lo perdonamos entonces? Está perdonado. Está perdonado. Pero bueno, la fiesta final es en Miami Vice. No, esa gente son los reyes aquí. ¿Tú No, esa de gente no alguna- invento. Creo que escuché que dijeron, no, tú tienes que irte de aquí porque tú aquí no eres nadie. Creo que le dijo, te vamos a tirar una foto de cheque para que tú veas que tú aquí lo que eras el limpiador de la piscina. Creo que hubo algo de eso por ahí rodado. Mira, bro, cada quien lucha con su yuca como puede. Él intentó levantar el lugar, hacerlo bien, pero bueno, siempre hay con más recursos, más experiencia y más vista. Que al Sí. final bro, yo te dije a ti que Daer es más discoteca que el Leaf. Bueno, Y en cualquier momento esa gente tiene para arriba. ¿qué tú me dices a mí, Dani? Te voy a hacer una pregunta personal. De la Y a gira ver, caballero, esto es un tema que estamos hablando del mundo del DJ, que esto tiene que ver con nosotros. con nosotros, ¿sabes? Porque Los con promotores, él, los con sonistas, estos todo. promotores trabajan DJ también, que hubo por ahí su polémica, que si el DJ trabajó con él y después con el otro. Estamos en talla. Dime, dispara. Ven acá, ¿qué tú crees de la gira que metí por Jayalí en estos días? Bah. Descomunal. Me enteré que el alcalde de Hialeah llamó por teléfono porque apenas 12 del día le molestaba un bombillo tuyo. Imagínate De día. que tengo Las ahora luces mismo... de fila prendían en Hialeah y la gente Oye. corriendo con el rescue porque pensaban que había un fuego artificial. Tengo un proyecto ahora, Dani. Tengo un proyecto No ahora que se va a menciona las llamar- direcciones porque ya tengo el teléfono de 2 personas que están cazando eventos. Sí, que nos ¿Quieres está- que te lo dé? No, todavía después. Dani, Ya. voy a hacer Tú giras, me dices, mi voy a hacer grande. giras internas, pero giras grandes, de avión y todo aquí mismo en Hialeah. Wow. Brother, porque creo que me voy a hacer duro, porque tengo una gira internacional muy pronto aquí entre Hialeah, entre West y el Liz. Ya hablé bueno, con- espérate, si te mueve, Ya hablé con- Efraín se va a morir de No, hambre. ya hablé con Efraín porque Efraín está enfermo Tú ahora le y me pediste dijo, permiso. fila, tienes que cubrirme la zona Ya, también de pues. West. Y Después entonces, de estas inundaciones, Efraín tuvo Sí. algunos lamentos, le dio hongo en los pies. no, me Es hablaron lo que me dijeron. me hablaron de una pastilla que tomó que era equivocada, que la mujer se la puso arriba de... Eso fue la pastilla que él se tomó el día que estaba bailando con Ale Gutiérrez en la fiesta. Me dijeron, Lo yo hablé mezcló con la con mujer cerveza, que yo se sabía. equivocaron de una pastilla, Yo sabía. no voy a decir el nombre, ella se la puso sin querer en un lugar, Oh. él se la tomó y bueno, Hay que hablar con la mulata. para el médico. Ya hablé con la mulata y le ¿Qué dije, te cero dijo? pastillas, no le puedo dar más pastillas. No, No. bájala, vamos. Bien. Contraindicada. Dani, entonces Charlie y Ojairo, de verdad que puse música este fin de semana y me pidieron mucho Hermano, Charlie y Ojairo. A ver, Mira, están bro, te pegados los explico. muchachos. Yo tengo gente que va mucho a la isla. Tú sabes que la música que se hace en la isla, los muchachos de la isla hoy por hoy están haciendo más música que los que están aquí. Los que están aquí están en la bobería. Están en la bobería. Eso es una verdad absoluta. Tú como Jay sabes lo que estás poniendo y lo que la gente está pidiendo. Bueno, Y en lo personal, Charlie Ojairo, Maxwell, Yarrulay, Fitiodara, el payaso está bajando alcohol para abajo, Guau Popi, toda esta gente que te acabo de mencionar están viviendo en Cuba. ¿y tu opinión sobre que vaya el Choco que bola? Durísimo. Está pegado eso. No, ¿eh? no, Que no. vaya el A ver, Choco, a ver. en Micha acabó. Micha La Choco planchó la camisa Sí. con el Choco, lo que le bajó. lo puso a sangrar, brother. Pero ahora, déjame Le echó a perder la carrera al Choco a hacer. No, espérate. No, se la echó a perder, se la echó a perder. Momento oportuno para dar unas aclaraciones. No existe un tema de Micha más pegado que uno de Choco. ¿Viste eso? Eso no existe. No, sí, un millón, metió un millón ahora. A ver. Que original, Espérame, orgánico. Espérame. Orgánico. Mira. Chocolate es un tipo que compitiendo en tiradera no le va a llegar a Micha. Por gusto. Se la voy a dar a Micha. Pero el señor Chocolate... No. Chocolate es un tipo muy popular. Es el rey del reparto, papi. No, el rey de reparto de Micha fue que lo hizo él. Porque él era el recadero de Micha. Mira, escúchame. Déjame explicarte. Cuando Chocolate no pensaba cantar,
ya en Micha y Pipey eran en Micha y Pipey en Cuba. No me toque ese tema, por favor. No, a los rangos se respetan. ¿Qué Micha es rango papá, hacer? es que lo demostró ahora. Mira, lo demostró en la ¿Tú me vas a tiradera. decir que Ale Gutiérrez no quedó? Oye, tiene al Choco, ¿Cuál es tu brother. problema con Papi, ella? tiene el Choco loco. Lo tiene loco con eso que vaya el Choco. Todo el mundo es que vaya el Choco. ¿Tú sabes dónde mandaron al Choco? Al 1 de mayo y no había nadie. Eso es un meme, sí. Hacer abusó con ese tipo, bro. Mira para acá. Yo creo que le quedó bien. No, demasiado bien, bro. Imagínate que los viejos en Cuba, que vaya el Choco, bro. Oye, A que ver, queda lejos. Oye, que eso vaya el es- Choco. A ver, escúchame. Eso Se fue viral, bro. Eso es algo que está trending. Eso no, te No, quita, se mira. fue viral. Tú Le me sacaron estás tres- diciendo que la tiradera tiene 1 millón de vistas. Eso está perfecto. No, está duro, está duro. No Aparte que, importa. mira, yo he seguido siempre el Negrón. El Negrón tiene una trayectoria increíble. Firmó con Rockwilder. Mira, hizo una- Micha, la gente no habla mucho de esto, hay que decírselo. El Micha es el artista cubano que más ha grabado con gente internacional. El número 1. Ahora no tiene suerte. Soy fanático de él, bro. No tiene suerte. Sí, yo sé, pero soy fanático de él. No tiene suerte. Mira, Soy fanático. Michael es un tipo muy creativo en sus letras. El tipo compone bastante bien. Rapea en vivo para que. Pero el Choco es un tipo popular, bro. ¿Qué disco de reparto? Tú vas a poner un tema en Micha ahora mismo por gusto. Por gustadito. Tengo chisme. ¿Sí? Tengo chisme, mira. Suéltalo. Hoy le mandé un mix a Yuset, el DJ del creador de Radio Pegadera Digital, a quien le mando un abrazo y a quien invito a todos los DJs que vean esto, que sus mixes se lo manden. Eso es una plataforma que no tiene comerciales y que usted puede poner su música. Muy buena plataforma. Y eso ayuda a crecer usted como DJ. Suena si bien, usted le Dani. da la gana, no ha obligado. Dani, suena bien. No, esa radio tiene una calidad espectacular. Suena durísimo eso. Perfecto. bro. Esa Qué radio- calidad de sonido, bro. De hecho, tenía un alcance hoy por la mañana. Creo que tengo el honor de inflar de uno de los live más duros. Fue el de reparto mío, este cagado de hacer ahora. Tuvo mandado una conexión con la gente. Y entonces él y yo empezamos a caer en el berro, que mira, que tú, que yo. Y a mí se me ocurre la idea de que él se busque 5 DJ y yo me voy a buscar 5 y yo soy Team Nutella y él va a ser Team Chocolate. Entonces el Team Nutella va a ser un mezclado cada uno de 30 minutos a 1 hora y se lo vamos a mandar. Vale. Y vamos a ver Voy a esa. a quién. Yo estoy buscando los 5 que van conmigo. Voy a esa. Yo me voy a fajar con esa gente. Voy a esa. Salió por ahí el DJ de no sé dónde, hoy esto fue con todo usted, Nutella para abajo. Voy a esa. ¿Viste? Entonces nosotros vamos a hacer unos mezclados y se los vamos a mandar y vamos a ver quiénes son los que más escuchan, si ustedes o nosotros. Entonces eso es un reto que hay. El que quiera sentir Nutella, me tira por privado y le vamos a mandar para la última. Y bueno, los que quieran sentir Juice Chocolate, bye bye baby. Así que esta es la que hay. El que quiera cuadrar me avisa. Dani, men, hablando sobre eso, tú sabes que yo estaba mirando, hoy la directa que tú estabas haciendo de reparto, Robert, y estaba escuchando, Robert. Yo sé si se pone un poquitico, logra tener un proyecto descomunal. Ahora, Mi DJ hermano, cubano sí. que me ves, yo y Dani te recomendamos que escuches la calidad de sonido que tiene la emisora. La emisora tiene un alcance grande en Cuba, o sea, los cubanos ya están viendo esa emisora, la están escuchando, perdón, porque no todavía no está visual. Fila, pero hay una cosa que te voy a decir. Aquí, mira, vamos a hablar la verdad. Aquí hay vemos pocos DJ que estamos arriba de la música cubana. Aquí hay muchos que están en Belén con los pastores. Sí, Tú le preguntas, oye, ¿qué volaba con las tendencias? ¡Buf! Y te voy a decir algo. Esta gente en Cuba andan a millón. Daniel, oye, tú sabes que ese tipo todavía está en el bote mezclando, todavía no ha llegado todavía. No, ya yo llega creo ya. que el hombre se Sí. ahogó con el cocodrilo. de hielo Anda de en un Belén. bote. Bueno, caballero, el Vamos a invitado... presentarlo. Pero aguanta, no lo invite, que todavía está llegando ya. Vienen en un bote. Me dijeron que el invitado de hoy le encanta poner música con los cocodrilos. Él no para, es un invitado especial para mí. ¿Por qué? Porque Jorge... Sabe de producción también. No solo eso, es una persona muy como que aplicada al mundo de la música, lleva mucha buena Oh, mucha dame un break ahí, trayectoria. dame un break. Pausa. ¿Eh? Mira, te voy a echar pila. ¿Viene o no viene en el bote? Espérate lo que te voy a No, soltar está llega para- ya. Él me dijo Yo a mí que tengo ahora venía. mismo en la directa conectado a uno de los DJs más juros que tenía las fiestas de Miami cuando Miami era caliente. Saludos para DJ Arrow, productor, DJ. Coño, mi amigo. Mi hermano está quitado, pero mi hermano Mi te manda amigo, un mi abrazo. amigo. Fanático a los remixes que tú hacías, mi hermano. Ojalá Sí, que un día Aro. te vuelva, bro. No, y muy buen chamaco también, mi respeto. ¿Qué clase de tipo? Vamos a traerlo, Dani. Vamos a hablar con No, él no para está que para venga. nada, le estaba para la esposa, para el niño. No, para- pero un para- día él para- viene. A mí me dice que Y sí. está facturando muchos dólares. No, yo sé. Mucho. No, pero es muy buena persona. Aro, Me gustó Aro es que- mi amigo, brother. Hablábamos mucho, nos escribíamos. Aro, te voy a tener que escribir después por privado, brother. Mi Son mi la amigo, estar aquí nada Tipo más para buenísimo. nosotros es bueno. Uh. Gracias por Y estar tiene aquí con historia en nosotros. Miami el hombre. Cuidadito. No, tremendo talento. Es que tenemos muy buenos DJs cubanos. Dani, y el Festival de DJ de Cuba, vaya a pasar a... Es más, mira, espérate. Oh,
Tengo Yo chisme. quiero mandarle un Yo saludo tengo especialmente chisme, a Ricky, Tengo chisme. al Diablo. Espérate, déjame terminar. Tengo chisme. de- Gracias. En el No baño sé cómo se darle dieron, gracias se dieron porque unas galletas ahí, mantienen unos DJ y todo. vivo el legado de DJ en La Habana con todos los problemas que tiene Qué la rico gente en La eso. Habana. Siguen con el legado, siguen con la buena música, no se están prostituyendo con el reparto, siguen con la buena música. Eclipse hizo una sección increíble. ¿Quieren que te diga quién fue? Para ti. Yo caliento. Me voto. ¿Con qué y Mira, por qué? brother, mira, estaba Alex estaba animando y Marlon parece que se metió 4 buches y le quitó el micrófono, algo se puso al revés, Marlon. Y subió Pavel, que fue el segundo que tocó, lo que bajó fue, mira, en mi propia opinión, yo creo que todos hicieron muy buen papel y las mezclas espectaculares. Yo primero tengo que felicitar a toda la participación porque en La Habana ahora mismo, cuando ellos estaban haciendo eso, no había gasolina. No había manera de moverse. Y fueron Mi personas. hermano, se les llenó la fiesta. Se les llenó la fiesta. Los muchachos hicieron un papel tremendo. De hecho, nosotros queremos participar en el tercero ahora. Sí, con el favor de Dios, en junio vamos a Ya estar yo estoy ayudando. confirmado, creo que Fila va a estar por ahí también. Sí, gracias a Faltan- Ricky por invitarme. Ricky, gracias Estamos por en un chat invitarme. ahí, queremos ver que Sí. y apoyar a los muchachos, ¿tú sabes? Sí, claro que sí. Y el hecho no es mezclar, el hecho es estar ahí con ellos. A mí, por ejemplo, Ya, estar con ellos nada más, para mí es un placer estar con ellos ahí. yo vi 2 DJ de aquí a Miami colados en la fiesta. Sí, vimos a Yo dos le DJs. puse cámara en el baño y todo. Sí, Ay, si yo les cuento. Ya la gente en Miami están bajando para sin gasolina, están bajando A para la fiesta, que se pone buenísimo. Mira, imagínate regresar a Turquino, La Habana Libre, bro, que la gente tiene buenos recuerdos, bro. Cuando ustedes vean bajar a Gaspacho y a Mochilo con 2 mochilas, en chancleta, en chores, En con una chores, controladora vamos a bajo el darle. brazo y una botella de 60, No, con tremendo vuelo. de 60 libras, una guáfara, para allí, Yo no con un planchado. Tú me Sí. subes para la cabina en nota musical do re mi. nada de especuladera ni nada. Nosotros vamos para allá a echarla como es. Dani, como es. Tuve el micrófono y yo la máquina. Y después me toca a mí y así, y para adelante. Y me pones un guayba. Exactamente. Ahí me tengo Oye, como Dani, en Malaga. gracias a esas personas que están manteniendo vivo Buenísimo. nuestro legado. Gracias a Ricky, gracias a Diablo, Diablo, serio. gracias a Alex Fiesta Max, gracias Pero a los aparte, DJ. Vamos a hablar lo que es. Tú sabes que a mí me gusta decirle que aquí mucha gente está hablando mucha mierda de eso. Sí. Sí, pero bueno. Vamos, ya. no, las cosas como son. Y ¿Cómo? hay que dársela a ellos. ¿Cómo Mucha es? gente, esa música vieja, esa mierda, la tienen partida. Y están haciendo la pincha como va. Algo diferente a lo que se está haciendo en La Habana, que eso es bueno. Y hay que mejorar muchas cosas, pero lo están haciendo bien. Felicidades para los chamacos. Oye, un aplauso para esa gente, Bravo. claro que se lo merecen. Bueno, ya llegó el tipo de Fel- bote. Dame el tipo de bote. Espérate, me falta felicitar a Pavel, que fue su cumpleaños esta semana pasada. Por ahí Sí, estuve vamos a darle también felicidades también a Pave. tomándonos Felicidades. un buche. Pave, felicidades, brother. Felicidades, brother. Vamos a conocer, bueno, por ahí chismea que le dicen el hurón, no sé por qué. No. ¿Cómo te fue que dije- le dijeron? No, Jutía, tío. Es judía. No sé quién le puso eso. ¿Por qué anda metido en los Everglades arriba un bote mezclando, tipo un loco? Y bueno, aquí se los vamos a presentar en la cámara frontal que suena así. Con ustedes, Jorgito Montalvo, ¿no? Sí. Aplausos para Jorgito Montalvo, bravo. Venga, mi hermano, gracias por estar aquí, brother. Gracias a ustedes por la invitación. Ay, me he reído bastante. Me he reído bastante como ustedes hablan y como comparten. Y estamos en familia, estamos entre colegas. No, deja la guara. No, con Daniel no hay guara. Con Daniel Dani, no hay confianza. Dani, te voy a dar la palabra a ti. Yo quiero que tú empieces preguntando. Que se la introduzca fácil. Sí. Tú sabes que estábamos hablando afuera a cámara privada y este muchacho tiene mucha trayectoria. Él es DJ, sabe de producción, de edición. Y uno de los temas que estábamos hablando, que voy a empezar ya con él, antes de hablar un poquito de su vida, es sobre este tema que hay una... La gente dice, ¿DJ productores o DJ de sala? Les voy a explicar algo. Está el DJ productor, están los editores, que hay muchos, y están los DJ. Porque ¿qué pasa? Cuando tú eres el DJ editor, tú haces extender y modificas una canción, pero tú no estás creando absolutamente nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Para ti, ¿cuál es ahora mismo el productor más duro de Cuba? Para mí es Con. Para mí es Con y que se forme. No. Para Ese- mí es Con ese y que se contigo. forme con cualquiera. Ese contigo es calentadera. Pero no. A mí, musicalmente, DJ productor. El mejor que ha dado Cuba es DJ Con. Tipo una bestia, ¿no? DJ Con. Ahora, productor musical. El músico. Que no toca como DJ, que no tiene nada que ver Que no con tiene nada que eso. ver con DJ, pero que ha hecho mucha música para nosotros y que nosotros ponemos demasiada de él. Fran, el que todo lo puede, actualmente. Fran Pal. Ese para mí es. Háblate, bótate, Pinar, ¿tú qué? Yo sigo la trayectoria de todos los productores que ustedes están hablando. Hay muy buenos productores cubanos, muchos, caballero, hay muchos para escoger. Está Con, está
DJ Juni, está Bueno, ese Jay que te gusta a Simón, ti, Juni. está Nando Pro. Hay muchos DJ productores. La verdad, para mí, en lo personal, me gusta mucho el trabajo de DJ Juni. DJ Juni me gusta, y yo les voy a poner para mí, que estábamos hablando al principio, porque DJ Juni se va del contexto de lo mismo con lo mismo. DJ Con es reparto, y es reggaetón, y es alguna fusión con una trompeta. DJ Juni hace guaracha. DJ Juni ha hecho guaracha. Hay una canción de guaracha de DJ Juni que me encanta, brother, me encanta, que la hizo con el Magnífico. Entonces, DJ Juni para mí en lo personal, caballero. Sí, no, sí. Y él lo sabe porque yo le he escrito y le he dicho, brother, mi respeto para ti. Y ya te digo, yo no estoy diciendo que es el número uno, pero para mí en lo personal, sí, me gusta mucho lo que hace DJ Juni. De hecho, tiene temas que son muy buenos, caballero. Tiene guachineo, tiene una pila de temas marcados y está haciendo su trabajo No, en y Cuba. DJ Con no tiene ninguno. Dani, de esos. Dani, y Ya está la haciendo usa, trabajo sí. en Cuba con que no hay recursos. DJ Juni no vive en Cuba. Bueno, Déjame aclararte, chico. yo sé que está ahora para México. Él vive creo. en México. Él vive en México, yo lo sé, pero bueno, cuando estaba en Cuba, Él tiene la célula music en su él, casa ahí. cuando él estaba en Cuba, la echaba dura y ahora en México la está echando Él vive en dura los también. lados, él vive en los No, pero el monstruo, para mí, yo sé que si un día él lo ve, lo digo. No, él lo Con mira, mi respeto mira, para él es uno de los DJs que lo mira por atrás. Mira, Raider también está haciendo tremendo trabajo también. Raider es RPM. Hace tremendo trabajo también. Jay Simón, sí. Jay Simón es monstruo también. Hay muchos productores, caballero. Nando Pro. Mira los palos de Nando Pro, caballero. Las canciones de Gente Zona han llegado bien lejos. ¿Tú me entiendes? Y ahora Pututi, dale Pututi. No, Pututi ni hablar. Pututi es un salvaje, caballero. Pero mira, son personas que vienen con una trayectoria musical de familia. DJ Juni parece que viene, verdad o mentira, DJ Juni viene de la calle, DJ Juni viene de coger... Bueno, y del espacio tutoriarse. no pueden ir, del espacio no pueden ir todavía. Sí, pero te digo que no fue estudiado, no fue hijo de a padre, ver, el músico. Es lo mismo que estamos hablando. Mira, por ejemplo, en el caso de Con, que estábamos detrás de cámara mencionando esta situación. La música de él tiene afro, tiene cosas cubanas. Sí, no, como es Juni. bueno. Ellos dos tienen una onda, Sí. es como el electrónico. Sí. Por ejemplo, Pututi es más comercial e internacional. Más limpio, más trompeta, más clean. Bueno. Pero esta gente son más underground del Sí. barrio, bro. Daniel, ¿y quién fue el primer productor musical de Cuba? Yo sé quién fue. No, dime con datos. El primero, Sí, el primero de todos el primer productor musical. que empezó en Cuba la producción musical. Dime. Para ti. A ver si tenemos memoria. De esta nueva... De todo. El que empezó, ya tú sabes. Fila, puedes poner el micrófono entre los dos porque el de él no se está escuchando ¿No mucho. se está escuchando bien? Déjalo así. Ahora sí, ya. Ya se está Ya, escuchando. ahora sí. Te dije que te lo pusieras para acá. Wow. No tengas miedo, que si tú lo muerdes, yo compro- No, el hurón le da el virus hurón. Ajá, póntelo ahí. Pero productor, DJ productor musical. No, productor musical solamente. Yo para mí que hacía la música de Aragón. No me sé el nombre. De hecho, para que aprendan Ah, algo. productor musical general. Sí, el primer productor que hizo música. Eso empieza por Oriente con la gente de Candyman. La primera música que se introduce en Cuba, en producción, empezó por allá, por los países estos de Cuba. ¿Cómo se llama esto? No, espérate. Vamos a hablar de una cosa. El Candyman fue pionero. Por eso. Pero Rubén. acuérdate que los backgrounds de esta gente eran los mismos backgrounds de Guanábana y todas estas cosas. Sí, pero ahí Esta gente empieza. cogían las pistas. Ahí empieza la cosa. Es correcto, pero Quiere ellos decir que cogían viene las de pistas allá. y la editaban. Y luego viene a La Habana. Y en La Habana Es empieza correcto. la gente Nando Pro, empieza Cubanito 2002, empieza Sí, Triángulo Oscuro. Pero yo creo que para mí... Para mí, Carlos Blanco. Vamos, yo no tengo el dato, Carlos Blanco es. pero me como que si alguien en el chat lo sabe... Carlos Blanco se llama. Se llama Ese Carlos que- Blanco. Claro, sí. Ah, ya. Pero tú sabes que eso es un dato curioso, ¿verdad? No, porque esa gente esa gente ya son personas mayores ya. Esa gente empatada con cinta las canciones ahí. Acuérdate que la influencia de reggaetón viene de toda esta parte que es Panamá, Exacto. Guanábana, todo eso pegado ahí. Jamaica también. Jamaica. Entonces Candyman es un tipo que acabó con la letra. El Pru, Sí. el el médico, background del Pru. ¿te acuerdas del médico? Si usted, mira, es como mismo el tiempo de Pesadilla, porque todo el mundo habla de Candyman, pero no se acuerda de Pesadilla. Pesadilla tenía la misma canción, 30 canciones arriba. Y la misma background. El mismo background. El mismo background. background. Yo soy tu maestro. Es la misma. Sí. Ellos se robaban la pista, por ejemplo, Molano cantaba encima de las pistas americanas. Cuando Molano empezaba, Yo sé. y Molano es una estrella aquí en Estados Unidos, Sí. pero Molano cantaba como mucha gente, porque en Cuba no se producía ese tipo de música. Es verdad. No se hacía. Entonces se editaba, quitaban las voces, empataban, hacían magia con lo que había. Pero coño, tú sabes que sería bueno saber eso. Tú sabes, eso me vino ahora a la mente porque todo tuvo un inicio. Y yo creo que lo que yo escucho de los grandes
es que dicen que todo empieza en Santiago de Cuba con la gente del médico, Candyman, y todo empieza, ahí es donde empieza el movimiento de hacer música reggae o reggaetón, que empieza el médico, bueno, después viene para La Habana y en La Habana la cogieron en grande, que fue donde surgieron toda la... Manuel. Sí, no, Elvi. Oye, esa gente lo hacían con un ordenador blanco, eso, ¿te acuerdas? Antes mi Manuel Y está un- triángulo oscuro. Oye, con un ordenador, brother. Cubanito. Hay un Ah, mira, Dani, mira, que quiero mandar un saludo especialmente. Uno de los productores musicales que para mí hace un buen trabajo, el electrónico. No podemos dejar el Javier, electrónico. hablamos ¿no? a Javier ahora mismo. Javier Ojeda. La gente de Guanabo, Pecho Paloma, claro que sí. Bien. Sí, Un brother, sí. monstruo. Javier es tremendo productor también y la gente no lo calcula porque era una gente que tú sabes que él está siempre en su historia. Él fue el que hizo el Micha, caballero. Él fue el que hizo el Micha. Electrónico lleva con el Micha años. ¿Tú te sabes cómo es la historia de la canción de Gerente? No, ¿Sabes quién la hizo? Él. él. Abre la puerta de par en par. Eso es del loco este. De Javier. O sea, es idea de... Javier es un tipo creativo, ¿no? Javier. Mira, tú estás hablando de Michael, pero vamos a hablar nosotros de lo que hacían ellos con y él, música house, Ajá. que se tocaba en Cuba, que era un trancazo. Un ¿Te acuerdas trancazo, de ese Sí, tiempo? sí, Sí. Eso ahora se habla de reggaetón. No, esa gente hicieron música para bailar dura. No, inclusive... Tú sabes lo que editaron cuando el tiempo de primeros- Habana Beat de Sí, ellos. el tiempo del proyecto Habana Beat, pero incluso cuando empezó esta oleada de los videos, el videíto de la canción de Javier, que el video del muchachito en la bicicleta, haciendo las maniobras y todas esas cosas, eso estaba en cuanto disco de música house había en Cuba. Y en cuanto VCD se distribuía por ahí, tenía que estar ese video. Es Y correcto, Y si claro. en una fiesta tú no ponías una canción De esta gente, es por de, gusto. de ellos, los saxofones, las mezclas con saxofón que hacían. Y Mi hermano los Joe sonidos Iván, mira, electrónicos. un pionero de la música house en Cuba se llama Joe Iván. Sí, yo Iván. Yo, Iván. Joe Iván ponía ese tipo de música. Sí, sí, sí. De ellos. Sí, yo sé, yo sé. Joe Iván es selectivo, él vive creo que ahora en Tampa. Bien. Sí, yo en Super Dani, déjame pasar ahora a otra. Tú sabes que yo soy la catedral del chisme. Yo le voy a hacer preguntas ahora. Cuando termine, tú le haces las preguntas tuyas. Yo voy al baño entonces. Jorge, sí, por favor, porque está que no paras de ir al baño. Papá, este sí es el baño, el baño. Jorge, ¿cuándo empieza Jorge como DJ? ¿Cómo empieza la pasión de Jorge? ¿Alguien que lo inspira? ¿Recuerdas el día exacto que empezaste? ¿En qué evento empezaste? ¿Cómo empieza Jorge el mundo DJ? Bueno, yo de niño, siempre tuve esa inclinación por la música y por los sonidos como tal. ¿Entiendes? Mi mamá me hacía los cuentos que yo de bebé cogía Fíjate un poquito más. las tapas de los calderos Sí. y las escachaba con tal del sonido. Exacto. Mi juguete era la batidora, el sonido de la batidora, el cambio de la frecuencia del sonido. Y ya cuando empieza todo esto de los tocadiscos y eso en las casas, escuchaba todo tipo de música. La Rebé, Cándido Fabré, después empezó... en mi casa siempre era música puesta, y música, y música, y música. Y en una celebración familiar, recuerdo el día 8 de octubre del 2001, en esa celebración familiar se renta un lugar y se invita al audio, tú sabes, del pueblo con su DJ. Yo no sabía lo que era el término. ¿Qué pone la música? Esa otra cosa que se dice de los DJ, que es nada más lejos la verdad. Y ahí es donde yo veo la primera persona que mezclando música, que Ya. no paraba la música, era una canción atrás la otra. ¿Quién Y era yo- esa persona? es Eider DJ, que actualmente está trabajando en el King Bar en La Habana y fue DJ del Bar Shangri-La, todavía está en funciones. Y es uno de los DJs que más trabaja en todos los bares de La Habana actualmente. Y somos muy buenos amigos. Entonces ese día específicamente a mí me llamaba la atención de que a casete era una canción y la otra y no paraba la música y la gente bailando y yo me pasé toda la celebración viendo el trabajo y el resultado de esa persona. Oh, Y ahí fue donde yo descubre, tú sabes, entonces En la vida tú dices, yo quiero hacer eso, yo quiero dedicarme a eso. Eso es mi objetivo en la vida. Y ya no, empecé a estudiar, ¿no? Lo que es la música. Él me ayudó bastante, entre otros colegas. También, Víctor Michel. ¿Qué estudias en la música? En la música estudié piano. Piano.
Te ayuda mucho para hacer producción, te ayuda mucho, mucho. Nivel elemental, llegué hasta el nivel elemental, construcción de acordes, Sí. ejecuciones, acordes mayores. Eso es muy bueno para la parte de la Y producción los y, para tiempos, sí, los tiempos musicales arpegiar y esa película. y todo eso, estudié eso con una casa de cultura. Alguien me dijo, no sé, que jugó un gran papel en tu carrera, una persona que yo quiero mucho, que está ahora mismo en mi grupo de personas selectivas, o sea, como yo diría, mis hermanos, que se llama Joel Arencibia. Joel Arencibia. Háblame de Joel Arencibia en tu carrera como DJ. Joel Arencibia, a ver, fue pilar fundamental en mi carrera desde el punto de vista no solo de la teoría, sino de que ayudaba mucho desde el punto de vista material, porque era el que tenía los equipos y era el que nos permitía, ¿sabes?, practicar, ensayar. Exacto. Y siempre nos dio ese soporte, ¿ves? Ya. Y era el que siempre estaba, ¿sabes?, que contrataban para las fiestas y ¿sabes?, uno se movía junto con la farándula que él, por decirlo de alguna manera, arrastraba, ¿no?, en el pueblo que nosotros vivíamos, y ahí fue cuando uno fue haciendo la psicología esta de pista y de complacer al público. Y nada, una cosa complementa a la otra. Por un lado, la actualización de la música y de los conocimientos de mezcla con Eider DJ, y por el otro lado con Joel, un poquito más de conocimiento, y por la parte esta de los equipos y la farándula y la fiesta ahí constantemente en la discoteca. Te voy a hacer una pregunta que me viene a la mente ahora. Qué difícil era ver cómo hay una persona que puede, por ejemplo, tener algo que tú querías tener y por problemas que había en aquel país, por ejemplo, que no todo el mundo tenía la posibilidad de tener un buen equipo, de tener una buena casetera, porque era muy caro y todo el mundo no tenía la posibilidad de tener, por ejemplo, lo que tenía Joel o lo que tenía otra persona. ¿Cómo te sentías al ver de que vivías en un país donde solo podías mirar, ver a una persona mezclar que tenía más casetes que tú, que tenía unos equipos sofisticados y tú no podías llegarle? ¿Cómo te sientes, brother? Él lloraba en esas noches. A ver, a mí... A mí me dijeron que tú cambiaste. Deja que hable, Daniel, no, él cambió Daniel. un par de tenis No, con Daniel, una cállate la boca. casetera. Daniel, please, no, please. Deja que él hable y después tú le preguntas, por Por favor. eso me enteré yo ahora mismo. Por favor, deja que hable. Habla. A ver, yo por mi forma de ser, yo no envidio a nadie. No es envidia. A ver. ¿Cómo te sentías? Pero Sí, sí, ¿cómo te sentías? Pero que lo más normal, y más cuando uno está joven, ¿no? Bueno, todos somos jóvenes, pero Pero ¿sabes? ¿cómo En tú, aquel tiempo, ¿qué edad tú tienes? yo... Mañana es tu cumpleaños, Mañana es el cumpleaños, caballero, así que todo el mundo darle 10.000 corazones. Caballero, no veo corazones, no veo like ahí. ¿Qué pasa que yo no veo like ahí? Mi cheque, oye, Sunrise, ahí está la DJ favorita mía. Nadia. Nadia, te quiero con la vida, gracias por estar aquí. No Den he podido like, saludar porque caballero. Daniel está que no deja ni hablar, vaya. Nadia, mi amor, plato DJ. No, den like, caballero. Si no damos like, no sube la directa. Yo les pido a todas esas personas que estén ahí que no se cansen de dar like, porque si dejan de dar like, entonces la directa no camina. Le dije la otra vez que estamos En medio de ataques. sí, en medio de ataques, que fuentes fidedignas nos están más o menos explicando quiénes son los que están atacando. Ya lo tenemos detectado. Más o menos detectado. Y entonces, bien, volvemos. Mi pregunta es la siguiente, porque me pasó a mí. Yo estoy preguntando eso porque me pasó a mí. Yo también quiero decirle hoy a las personas que me ven, y muchos DJs van a entender lo que yo te voy a decir a ti. No todos los DJs de Cuba pudieron tener en Cuba la tecnología adecuada. Un ejemplo, ni todas las discotecas buenas en Cuba, todo el mundo pudo acceder a ellas porque eran pocas discotecas para muchos DJs. Entonces, tienen que estar ligados al turismo para poder tener la Yo tecnología. mismo, para poder Bien tocar buenos partido. equipos en Cuba, tuve que trabajar en lugares que son instituciones del gobierno y del Estado Sí. que tenían el dinero y cotizaban los equipos, Claro. los baffles, las consolas. Ahí es donde empiezo yo también. Por eso te pregunto a ti, que yo como persona no tenía dinero, ni yo ni mis padres, para poder decir, voy a comprar esto ni voy a comprar aquello. Inclusive, hay muchos DJ, y perdónenme por lo que voy a decir, Allá va. sí voy a calentar. Ah. Hay muchos DJ que hablan de que él era el animal en aquellos tiempos. No, Caballero, el nombre. No, yo estoy generalizando. Animales caballero. hay muchos en las especies. Tú tienes que decir un rinoceronte. Creo que si tú un sacas hurón, una cuenta, sácala. esto que te voy a decir yo, tú lo vas a entender. Si tú sacas una cuenta de los DJ en Cuba que pudieron tener
con su dinero o con el dinero no sé dónde salió, en sus manos, Mínimo. buena tecnología, yo creo que con esta mano me sobra. Sobrado. Daniel, mira. Mira, a ver. Daniel. No, mijo, está Sobra pasado. con esta mano. Una sola, veo. ¿Eh? Una sola mano. Y todavía creo que quito Mira, un dedo y sobra te el DJ. explico. Voy a echar un chivatazo aquí. Me voy a ir. ¿Sí? Ya completa, voy a soltar una. Suéltala. El Denon, que estaba en el Ipanema, lo rentaba Coqui, que era del Ipanema. O sea, la mayoría de los lugares, Madre mía. la gente es Pico Blanco, el Turquino. Por eso la pregunta que le hago a él. Los equipos que a veces se rentaban en las fiestas particulares eran de equipos de discotecas o lugares recreativos. Por ejemplo, en el Hotel Presidente, en la piscina, había un Denon 2100. Ese se sacaba por el doble, se rentaba en un par y lo viraba para atrás. Candela, O sea, bro. los lugares de turismo, como los hoteles, Carichou, Gaviota y estos hoteles, estaban bien equipados en sus discotecas. Pero en la calle no había nada. ¿Sabes por qué toco este tema? No. Este tema nunca lo hemos tocado. No, ¿Sabes no por qué lo toco. toqué? Yo sé No, cosas. yo sabes por dónde Yo voy sé yo. cosas. Sí, porque lo que pasa es que aquí en este país, cualquiera DJ, cualquiera va a una tienda, mete un tarjetazo y tiene una máquina. Ahora yo te pregunto eso porque la en tu pago edad, en la mía y en la de muchos, te dije, mira mi pregunta, que quiero que tú sigas hablando. ¿Cómo te sentías saber de que nosotros, DJ cubanos, veíamos algo increíble, brother? Es como un niño que ve un guante y una pelota y no lo puedes tener. Mira, te Y- voy a va una anécdota mía muy especial. Duro. Yo cuando abre el Chévere, la matiné de Chévere, que estaba Carlos Manuel en la matiné en el Salón Grande, nosotros estábamos en la piscina. Yo soy el DJ regular de esa fiesta, cuando la abrí ahí. Entonces ahí todo era lo que habían pincho. Entonces yo trabajaba con un Denon. Den like, a ver, eso con es un gracias, Denon gracias. 2100. Ya. Mi hermano, y se aparece César del Comodoro. César tenía de él como si fuera un Denon, pero de mini disco, brother. Lindo, brother. Y eso era una cosa, mira, la ventaja del mini disco que tenía era que tú lo podías borrar y volver a grabar. Ya. Eso era increíble. El tipo tenía lo último ahí a hacer en la mano. Un Denon de mini disco, unos caseticos chiquiticos. Y tenía el bulto. Y cuando tú no querías una cosa, lo borrabas y lo volvías a grabar. Oh my God. Y grabábamos en vivo con esos mini discos. Entonces, yo por primera vez tocé un equipo como eso. Más nunca lo vi en Cuba. No, es que mira, Minidisco, marcado. Mira, yo estoy tocando ese tema y yo creo que a la gente que está en el chat, muchas gracias por dar me gusta, den muchas me gusta. Al DJ que está en el chat le va a gustar este tema. ¿Tú sabes por qué? Mira, nadie me está dando la razón. Dice que alguna vez los trastes de Recreatur. Una de las mejores cosas que yo le aplaudí a Recreatur era que todo el sistema de sonido que tenía era DAS. Que eso sonaba a escopeta. Sí, Da siempre ha Español. sido una buena bocina. Muchachos. Español, europeo. Eso era una escopeta sonando. Mira, el Cabaret Nacional, La Red, Cherezada, Amanecer, el Cóctel, el Tropical ahí en línea y F y el Johnny, que eran casi todas, tenían DAS montados. Lo que pasa es que las que había en el Johnny no eran las chiquitas de 15. Ya. Eran unos bicharracos montados. Pero DAS sonaba bastante. Ahora, Dani, tú sabes para que no se me vaya la idea, tú sabes por qué te digo esto. Porque era marcado en cada lugar, en cada pueblo, que una persona, mira, yo ya me he dado dos personas aquí que ha ayudado. Una fue a Pino y otra No, fue. él les cobraba, no era gratis. No. Pregúntale bien la información. Joel, que cobraba. Joel, Ese guajiro cobra dinero. yo tengo que traerlo yo aquí ya. Tengo que traerlo aquí a hablar con la gente Hay del que ir salón. chaval la jugada porque eso no era No, gratis. tengo que traerlo aquí porque todo el mundo me habla de Joel, que en su barrio era el tipo que tenía la tecnología. Eres que tenía Ahora, ojo, si Joel no tuviera la tecnología y no existiera, nadie podía ser DJ. Porque como ibas a ser DJ si no había un buffer, no había una máquina. Vaya, un casete. ¿Ustedes se acuerdan de los VCD? Que tiraban con un cable para el televisor. Sí. Que eran unas dismas que proyectaban No, a un televisor. todo Los eso él lo VCD, ¿tú llevó. te acuerdas de los VCD? No me acuerdo de eso. Dile. Todo eso él lo llevó. Los VCD, brother. CD de video. Era una disma que tú le ponías un disco de video y tenía una salida que era un mini plus, 3 de esos, Ajá. al televisor y ya tú veías películas. Y con eso Eso lo llevó. se hacía Ah, ya sí, fiesta. como las Disman. Como las dismas. Los Es una VCD. Disman de video. pero Sí, bro. Los plos Ya. dobles. En Los vez de un pro- plo ajá, te sencillo traía los doble, 3 un plo plus. doble. Ya. Ahora, bien, vamos a saltarnos el tema. Yo te pregunté esto porque yo te digo que yo como DJ, oigo a veces muchos DJ que no, yo soy el animal de aquellos tiempos. No, caballero. pero no nombra seres. En aquellos tiempos éramos pocos los que podíamos llegar, brother. Tener la tecnología. Eran como escogidos así, por ejemplo, personas que tenían la suerte de trabajar en ese lugar y de que podían tener eso. Yo me acuerdo que habían personas que hoy son los productores, en aquellos tiempos eran los que grababan el casete, que eran puntos donde te grababan el casete. Yo grababa en Mira, OVA. Nadia es una de las alumnas de Eddie. Mira, Eddie Caraballo tenía muy buena fuente musical. Aquí nosotros teníamos empleado dos personas. Yo tenía a Humbertico Monía en La Habana Vieja,
que Humbertico Moniel tenía todo lo nuevo que hay, de lo que más en disco, en el CD, Sí. y en el vedado Carlitín. No sé si se acuerdan de Carlitín. Esos dos eran los que nos daban la música. Y el otro que cogía era por Santa Fe. El Diablo grababa mucho con él también, Ariel. Y nadie sabe lo que yo estoy hablando. Sí, no, Nadia me habló sobre eso, que Eddie Caraballo ayudó a muchas personas. Ahí donde yo voy te digo, dice Nadia que su hermano le compró a Eddie Caraballo los discos que él tenía con los acetatos. Entonces, si tú no tenías el acetato y no tenías Y la yo voy a máquina, darle el no nombre. podías ir a una competencia. Yo voy a dar el nombre No podías ir a una del competencia. DJ que más acetato vendió. Entonces, Yo no, tengo aquí el nombre si quieres te doy la exclusiva. espérate, ahora. Sí, sale. Voy a tener aquí un día con 5 horas, pero va a ser una entrevista de un A un domingo maestro. a un maestro Juan Carlos, que le doy gracias. Yo sé que él ve el programa, a veces está Ese enredado día que porque trae una trabaja. piernita de puerco y con grito, eso para meter. Tengo que escribirle, no le he escrito porque he tenido problemas, estaba de gira por aquí, por Jayalía. Que Juan Carlos me va a decir, Fila, yo voy a sacudir la mata de una forma. Me dijo, ¿para qué te voy a decir? Voy a hacer un jurado No, con tiene, Juan Carlos, tiene para que Juan historia. Carlos Él hable. tiene historia que contar bastante. Jojito, salimos ya del mundo ese de que tú empiezas con Joel. Normal. Háblame de tu trayectoria desde ese momento hasta que ya tú llegas a ser un DJ profesional en Cuba que tocas o produces música. ¿Cómo te fue por ahí ese camino? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué planificación hiciste? ¿Quién te ayudó en ese? Porque conoces a Joel y después viene otra etapa en tu vida. Ajá. Cuando yo termino de trabajar con Joel, que Joel viene... Habla alto, sin miedo. No, esto no muerde. No, ya no, Sí. por el micrófono. Súbeme los dos micrófonos, el uno y el dos. Ya, Se se ve ve. perfecto, ok. Ya. Cuando ya, Sube un poquito el uno y el dos. Cuando ya Joel empieza a, El uno y el dos. a cambiarlo todo para venir para acá, abren en el pueblo de nosotros una plaza con rumbo. Se llamaba Rumbo. ¿Te acuerdas? ¿Y qué cosa es Rumbo? La cadena. La cadena, que después pasó a ser Palmares. Es correcto. Bueno, esa plaza, Rumbo es el que habla los bitú y todas esas cosas. ¿no? Ya. que era, en aquel tiempo se llamaba así, Rumbo. Abren una plaza que se llamaba La Ribera y entonces le ponen un audio, Lem, Poseidón. Poseidón, papá. Eso es bueno. No, Lem bueno. Poseidón. Fíjate Y- una cosa, Cere, esta gente no son tan come mierda nada. No, cuando compran. Porque yo, ahí el que compraba las cosas, yo me acuerdo una vez, si no me equivoco, tengo que investigar. Pero la gente en Cuba compraba buenos audios, bro. Sí, Sí. No, No había mierda montada. Y en la cabina nos ponen normal, consola de grande, todas esas cosas, pero nos llevan un deck de cassette con Pit Control original, Tasca. Tascam. Y nos llevan la Tascam CD 302. Esa es la mejor que hay. Y ya Esa para mí es la mejor de todas. empieza Eider a trabajar y yo, A quien le mando un saludo. ajá, y él de Residente y yo de Bacó. Muchacho. Y ahí empezamos nosotros a moldear el público como tal. Y ahí más. Eso era como coger palmas y caña con terno. Ahí. Fue una historia de que, bueno, ahora yo recuerdo mucho y tengo muy buenos recuerdos, ¿sabes? De ese tiempo que en los domingos, por ejemplo, nosotros hacíamos la matiné de 2 a 12 de la noche. Nosotros, por horas, teníamos educado a la gente. De 2 a 3 era la gente esta del reggae, de hip hop suave, rhythm and blues, todas esas cosas. Después de 3 a 4, salsa puertorriqueña, de 4 a 5, timba. De 5 a 6 ya más reggaetón con los nuevos, y de Claro, 6 a 12 cayendo a la noche apretaban el ritmo. ya apretábamos ahí y ya era Y entonces todo. tú empezaste con el género de reggaetón. O sea, tú no cogiste los 90. No, yo sí cogí. A ver. ¿Por dónde nosotros te cogió éramos los 90 cuatro. a ti? Nosotros éramos 4. Era Eider, Víctor Michel, que actualmente está en Rusia, Charlie, de Guanau, Y hacer, claro. ajá, y yo, que fui el último en entrar en el el piquete. grupo como tal. En el grupo. Y ellos venían con la historia hasta los 90. El reggaetón, yo era muy radical, yo era que no escuchaba salsa, no escuchaba nada. Lo mío era Chuy Ceballos, Doctor Cucho, Se acabó. de ese tiempo, la electrónica de ese No, tiempo. déjame explicarte algo. Tú acabas de mencionar unas estrellas. No. Cuidadito, papá. Estoy hablando los Eso top es, de ese Isa, lo que tiempo. acabas de mencionar. Pero éramos muy radicales en cuanto a la música. Ahora, Charlie es el que introduce en el grupo de nosotros toda la tendencia esta nueva de reggaetón. Nosotros decíamos el tiesto de reggaetón. A ver, la verdad, quiero parar un momentito contigo una cosa ahí. Es una cosa que ha pasado conmigo, bro. Yo, tú sabes, Lo por mismo que está haciendo ahora arribita. con el reparto.
Eso es una Eso cosa que mismo nos hizo está Charlie. comiendo. Mira, fila es noventero como yo. No. Pero si tú no te haces es lo que hablo con los muchachos en el chat. Si ustedes no se ponen para esto, se bajan del guaguón, Se bajan. los van a bajar. Mira, No es mentira. Charlie es el que empieza a quitarnos, esto es el término DJ, el que sea DJ, el que esté viendo en el chat, va a saber. Casi todos son DJ. Nos bajó de los 16 bits, los 32 bits, a mezclar a 8 bits. Oh my God. Más rápido. ¿Por qué? Más rápido el reggaetón, ¿cuándo cambia? A los 16 bits, ya te fuiste. ¿Es verdad? ¿Entiendes? Y nosotros siempre éramos a los 32, Claro, los el 64 que era discoteca. Y entonces... El merengue. Ajá. ¿Y qué sucede? Aquí está Víctor Michel en el Sí, chat. Víctor Michel está en el chat, por eso... Tremendo chamaco. Charlie empieza con esto de la historia, pero ¿cuándo es que yo hago el crossover ya a Open Format? Yo empiezo a trabajar en un estudio de grabación que se hace con un músico que es una bestia de arreglista, que es del pueblo mío, que era el arreglista de Andén en los 90. Coño. Y después hizo Habana Tronco City, orquesta, para que sepa. Habana City, la orquesta del Zum Zum, cuando Claro, se separa de Andén, él era el arreglista y bajista y después hizo Habana Power Band. O sea, un tipo con una trayectoria, fue a México, vivió allá, hizo cosas y hizo su estudio porque su hija era cantante. Bueno, está en Canadá ahora. La hija, imagínate, en lírico, si era buena. Y si Sí, está yo- buena en lírico, está buena en todo lo demás, ¿no? Den Bueno, like, el- den like. En lírico hay un concurso en Cuba que se llama María de Bonich. No sé si saben. Bueno, es como decir el Grammy en ópera, en Cuba. Bueno, La OTI, vaya, la OTI. ajá, la OTI de De ópera. Cuba. La muchacha ganó 9 premios, un golpe. Oh my God. Ya. Te estoy hablando de una eminencia. Tiza, Bueno, una eminencia. el muchacho Tiza. hace, el señor hace el estudio y yo entro de técnico. Y imagínate, de la radicalización esa de que no, todo es techno, todo es house, Sí. todo es a hacer bolero y a hacer salsa y a hacer timba. No, pero tú te zapates. Tú te zapates. Y ahí fue donde entendí que de dónde salía la música desde cero, cómo se hacía, por qué sonaba así, por qué había que poner un bongo aquí, por qué había la tumbadora. Y eso ya me abrió más el espectro musical. Y entonces cuando lo llevaba al DJ, ya la mezcla y la selección musical era totalmente diferente. Y entonces una cosa fue complementando la otra. Hasta Que muchos no saben que la clave es el patrón rítmico de todo y el bombo. Identificar la Eso, clave. exacto. La salsa, la clave, si tú no la encuentras, eres out, nunca te vas a empatar con la salsa. Y- Ahora, mi pregunta. ¿Tenías en tus manos una carrera como artista, músico? ¿Por qué te vas por DJ? A ver, no, pregunta fuerte. Tenías dos cosas en tus manos. Sí. Tenías más tela para cortar en el mundo de la música Ajá. que en el DJ. ¿Por qué te vas por el DJ y no por la música? Es lo mismo de el músico que domina un instrumento. El guitarrista, el pianista, el saxofonista, el trompetista, tienen su instrumento. El instrumento mío siempre fue la máquina de DJ. Y a mí me gusta crear la música de cero cuando tengo que hacerlo. Pero mi pasión es ya lo que está creado, como en hacer un engranaje entre todo para contar una historia. Oh my God. ¿Entiendes? E ir llevando una fiesta con lo que ya se hizo. Yo creo que ahí hay más mérito que hacer desde cero. Está bien. Porque desde cero tú planteas el mensaje que tú quieras. Está muy bien. Pero lo más complicado es ya lo que se dijo y lo que se hizo, cómo tú adaptarlo a lo que está sucediendo para poder llevar a la gente de un estado a otro. A otro. ¿Qué es lo más fácil para ti y lo más difícil de esas dos cosas? Sí. Esa trayectoria durante toda la Él te noche de la pregunta, sesión. no, él te pregunta. ¿Qué es De más hacer difícil para todo ti? esto, ¿qué es lo ¿Ser más DJ fácil? o ser músico? Músico es más complicado, bro. Él tiene mayor creatividad. Creo. Sí, es mucho más. No, ¿qué va? Para trabajar con un público de DJ de madre. Todo, es que eso es como, no sé, Ahora. el constructor y el electricista, uno se complementa al Perfecto, otro. exacto. ¿Entiendes? Ahora, Dime. él te preguntó esa pregunta. No. Dime. Tu género de por vida preferido que tú arrastras de niño hasta hoy. Eso es por gusto. Eso es por gusto. Porque Tu yo soy- género que te gustaría un día que te diera la posibilidad de un lugar decir, esto es lo que voy a tocar y este es el público mío. Pregúntale en el bote. ¿Tú no viste en el bote que los cocodrilos andan así? Mira. Ya. Este de la, Los de- cocodrilos, este de los la- mosquitos, todo el mundo. de la era de Bojito, bien, perfecto. Yo he conocido a Kitimbero
He conocido aquí de todos tipos. La timba me encanta. ¿Con cuántas personas has trabajado delante de ti como DJ? O sea, integrándome a un grupo. O sea, que te ha tocado trabajar, por ejemplo, y te han llamado y te han dicho, ven, vas a trabajar aquí en este lugar, hay 50.000 personas. ¿Con cuántas personas has trabajado delante de ti? Bueno, el mayor público con que he trabajado era un festival que se me dio la posibilidad de llevar, que se hacía en la playa de Mayabeque, en el sur de la... ¿Rotilla? No, Rotilla se hacía al norte. Ya. Nosotros lo hacíamos lo mismo, pero al sur. Al sur. Oh, Por no eso sabía, se llamaba- no sabía. Se llamaba Surazo. Surazo. Y ¿Cuántos días mira, participaban ahí? escúchame, no quiero decir una talla fula. Deja que hable. Deja que termine. Cuando termine tú le preguntas, deja que termine, por favor, please. mira. Háblame de todos los detalles de ese festival. ¿Cuántas personas, quiénes mezclaban, cómo mezclaban, qué equipos usaban? vamos... Buena vibra. No, vamos, esto Habla, esto- sin miedo. Vamos a tratar de resumir. Deja que termine de hablar. A ver, en la provincia, Eider emigra para La Habana y Joel viene para acá y me quedo yo. Yo entro a la HS, a la Asociación Hermanos Ahí. Entonces, soy como el único DJ en la provincia desde el punto de vista oficial. Y entonces cuando viene Rotilla, o sea, no Rotilla, el Rotilla, no, sabemos que eso hubo su problema y después se empezó a hacer Veranos Jibacó, que fue un intento y entonces me llevaban a mí al Veranos Jibacó. Me ponían por la tarde, o sea, ni siquiera me juntaban con los DJ Monstruos. monstruos. ¿Quiénes eran los DJ monstruos en aquel tiempo? No. Yo no me relacionaba con ellos. A mí me ponían por la tarde. ¿Pero Yo quiénes no eran? sabía. ¿Quiénes eran? No sabía. ¿Algún nombre de algún? De Verano Jibacoa, del antiguo Rotilla, creo que sobrevivió. No sé, Rey, DJ Rey. No, eso sí. Sanders. Sander Blas. Sander Obi. Blas se murió, bro. ¿No fue que se murió? Sander? No. No. ¿Cuál fue que se murió? El otro, no. Sanders. No, Sander Blas sí. Sí, pero uno que yo le hice un... Sí, es otro. Sí. Entonces, a mí me ponían por la tarde. Pero yo toqué la primera vez 6 horas. How Music todo el tiempo. Ahí 6 horas. Tengo videos, tengo en mis Por páginas. favor, tal. por favor. Si no tienes que dar a Leo. 6 horas. Y el público, Era gracias como, a mira, Dios, en lo que llaman ellos rotilla, de este lado, tocaban supuestamente los high class. ajá. Y esta gente hicieron uno paralelo. Oye, Ahí está Yazan, ahí está Top Piquete, Sí. que es más underground. Y esta gente lo que hacían era metralla. A esta gente se le partía aquello. Y, Partido. ¿Y qué sucede? Que el verano de Jacoba lo hacía el Instituto de la Música con La Habana y esas cosas. Entonces, a mí me plantean, mira, vemos que tú estás moviendo mucho público. ¿Por qué no hacemos algo parecido, pero de nosotros? Dígole, sí, pero ¿a quién vamos a traer? Dice, no, contigo. Dígole, ¿yo solo? Sí. oh my God. Y estuve la primera edición, aquello fue la playa, una carreta con tierra colorada, el audio y 3 días ahí, bro. Muy Yo original. solo contra 5.000 personas. Y se llena, brother. Se llenó, hay imágenes. Y después ese festival inspiró a que actualmente en la provincia Hay uno que se subió llama Coraline ahora. el Coraline. Se hizo un varadero, creo. No, Coraline es Cayo Santa María. Sí, pero un callo. Pero nosotros éramos Creo que es más... Matanza, ¿no? Pero nosotros éramos más sin ningún respaldo, a ver si tú me entiendes. Era una historia de por nosotros ahí de un poco de dinerito, cultura y una bobería. Pero logramos hacer 7 ediciones y pudimos crear 9 DJ que actualmente se dedican a eso. Como mismo en aquel lejano 2001 yo vi una persona y yo dije, yo quiero dedicarme a eso. Mira, no vayamos tan Hubieron- lejos. En el festival ahora hubieron unos muchachos que bajaron alcohol ahí. Si ves el video del festival, hay algunos muchachos que participaron que tocan ese tipo de música nada más. Y es metralla. Y los muchachos siguen haciendo, ¿no? La función que en algún momento a mí me tocó hacer. Oh my God. Eh, Adrenalina. No, adrenalina. Pero no, a ver, tenía que tener carnet partido, ¿no? No, yo siempre me Espérate, la imagen de todo. Dani, sí, yo sé, Dani. Eso no se pregunta. tú sabes que a mí No, me- todo yo el tengo mundo que tenía que meter entrar la- por ahí. Todo el mundo tenía que entrar por ahí. No, porque, bueno, tú sabes. Máquinas, equipos que usaban. Equipos que usaban los míos.
yo vine a tener un Denon 4500 en el año 2002. Coño. Y ese fue lo primero que se puso en el festival, en función del festival. Después cambié a controladores. ¿Qué te costó? Es caro. $200 Oh my God. en su caja, sin consola, el Denon solo. Yo sé. Y la consola, $150. O sea, $350 una consola con fader. ¿Se acuerdan de los audífonos? ¿Se acuerdan de los audífonos que habían antes, caballero? A los audífonos que tenemos hoy. ¿Te acuerdas de los audífonos? Sí, de sí, antes? no. No, mira, Era- tú sabes, tú te vas a mear de la risa conmigo. Yo usaba unos AKG. Sí, eso. Sí, los AKG que se usan en la Espérate, radio, que son los loco. La grandes. gente dice que son loros. Usted se medía los AKG aquellos. Y usted puede estar sonando la banda. Yo al regalé lado hace tuyo. poco un par de esos acá. No. A una persona. Te voy Cuidado. a mandar la foto. A ver si tú ubicas mío. Por eso te pregunto que Los pesaban. AKG esos que son cuadrados, parece constructor. aquello. Exactamente, brother. No los que son como jorobaditos que ponen después. No. Hay un AKG que es más suave. No, hay una caja que era una caja de bombillos Nadia, del cuello. escríbeme ahí el nombre del DJ que me hablaste la otra vez para que Dani lo identifique, para mandarle un saludo. También lo vamos a traer aquí. Por favor, escríbemelo. Y Nadia, yo sé que estás viendo la directa. Necesito que me escribas el nombre del DJ que me hablaste los otros días para que Daniel hable un poco de él. Bien, sígueme. Y el festival fue creando, ¿sabes? Su habitualidad. Fue captando. Fue captando personas y ya empezamos a integrar grupos. Ya tocaban grupos de rock y de pop y de lo que había en el momento en la palestra de lo alternativo. Y logramos tener 2 escenarios. ¿Sabes? Fuimos creciendo y todo fue a golpe de música. Veranos Ibacoa era una cosa, pero la gente nos esperaba a nosotros, que éramos, por ejemplo, Veranos Ibacoa se hacía a principios de agosto, nosotros hacíamos el Surazo a principios de julio. Junta, ¿tú crees que ahora, tú tienes un poco aquí viendo ya, ¿no? ¿Cuánto tienes aquí? Un año y unos meses. Bueno, tú estás esperando en residencia. Una cosa que me llama la atención, ¿tú crees que ahora, como está tanto el reggaetón en Cuba, les cuesta trabajo hacer este tipo de eventos o es fácil como antes? En el punto de vista De del organizarlo, o festival. sea, que la gente vaya, porque el 80% del público que va es gente de ahí. A ver, a mí me sucedió una vez, ya terminó el Surazo y yo estaba esa semana o algo así, yo estaba de San José para Winner, en un transporte. Y a mí me identificaban mucho por la calle, pero a mí no me gusta, ¿sabes? Esa de la fama, como que me pongo chiquitico, no me gusta, ¿sabes? Que No te gusta dar autógrafo. me da pena, brother. Ya. Me da uno cuando termine el programa. Ahorita yo te dejo que tú lo martirices. Lo Recuerda martirices. que quedamos que era a mediados de la directa. Yo te voy a dar la posibilidad Pero ¿por qué te dijeron que lo jodas. Allá te decían DJ Burón o aquí? ¿Cómo era? No, Ratatouille, ¿no? ¿Cómo es? Escucha esto. Y para hay unos muchachos en la camioneta y entre ellos empiezan como que, mira, este, sí. Porque yo cuando me subía al escenario me transformaba en el sentido que era una bola de energía, sí, mano para arriba, no sé qué. Y sin embargo, como persona, yo me considero muy tranquilo. Y yo con mis audífonos, y empiezan ellos como a tratar de llamar la atención, ¿ves? Hasta que cuando yo no les hago caso, empiezan, oye, compadre, este es el de la fiesta esa. Oye, yo llegué ahí. Y bro, de la que era punk, ni reggaetón ni nada. Era terno. Y yo fundido. Pero al final estuvo los 3 días. Si no te gusta, usted se va. ¿entiendes? Usted se va. No, pero era un ambiente, bastantes mujeres, y era sano, no había riesgo de bronca, todo el mundo en su historia, todo el mundo tranquilo, todo el mundo integrado. Todo Y el mundo al en su final- nota musical. al final se pasó. Te estoy hablando del repartero típico, de que no radicalizado, y se pasó los 3 días escuchando Guarachando. electrónica. ¿Entiendes? O sea, que la música electrónica en Cuba, yo creo que goza de muy buena salud, porque eventos que tú hagas, eventos que se te va a llenar. Yo he Porque visto, es diferente. perdón que te interrumpa, algunos he visto en el Palacio de ahora mismo de las Artes, ¿sí? ¿Tú puedes ser llamado? La fábrica de En arte. la fábrica del arte, yo toqué 2 veces en fábrica Fábrica del de arte. arte. Y que a mí he Y visto genial. gente tocando de aquí. Sí. DJ de Miami, ir ahí a tocar. DJ famoso que conociste en tu trayectoria que están actualmente activos. Coño. ¿A quién viste el sábado de Batman? Sí, no. No toques ese tema. ¡Voy para arriba el día, El Batman de Hialeah. Yo quiero hacer una pregunta al público. Vamos allá. Yo quiero que me lo pongan ahí. Me den bastante corazones. Voy a pitar. Si ustedes quieren tener un traje de Batman XXL, me avisan que lo tenemos a la venta. A la venta. Hubieron cámara, un paparazzi me mandó un video que no lo voy a poner ahora porque él me agarró. Para la semana que viene tengo un video de Batman, pero ese Batman parece que comió mucho pan
Parecía Y que tenía comía sin mucha pa y harina. todo hacer, sin pa. Sí. Sí. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, espérate que esto no puede ser Déjame normal. contar la anécdota. Y mira que yo lo agrandé y fue una cámara, un paparazzi que me mandó un video de un DJ que se viste de traje, pero esa vez le tocó de Batman. Y creo que tuvieron que mandarle a hacerlo de sábana, lo pintaron con azul de metileno para poderle hacer el traje de Batman con un Tú te quieres reír. rótulo aquí. Yo empiezo a hacer el karaoke vestido de Batman. Y en una de esas ya me hacen la seña porque lo que nosotros tratamos es que la gente se siente en ese momento Claro. para que consuma. Eso es una pista matada obligada. Obligado. De 3, 4 canciones. Entonces yo hago rápido el karaoke, luego como disfrazaba a la gente y estaba Jojito al lado mío. Empezamos con no sé qué. Y una vez empiezo a hacer y me dice, ¿puedo animarle? Dale. Ya que se da una soltada. Están los videos ahí. Tipo animado, ni mano para arriba y que no sé qué. Y la pasamos genial. Y yo disfrazado de Batman con un calor. Él sabe cuando me quito el traje. Sí, no. No, aquello es una locura, bro. Y el problema es que lo hacen como de un nylon de eso pegado, bro. Qué cosa más loca. Mira qué pregunta la mía ahora. Te has Horrible. encontrado en cabina con DJ con mucho ego. Ejemplo, nos pasa. Llegamos a un lugar, el DJ nos conoce que somos DJ y no te dan la posibilidad de que toque las máquinas ni te invitan a las máquinas. ¿Qué crees de eso? ¿Qué opinas de eso? Inseguridad, bro. Eso ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado, claro. A mí también. Claro. Pero como mismo me ha pasado eso, me ha pasado todo lo contrario, que me ha llamado mucho más la atención. A ver, yo soy una persona que respeto mucho el trabajo de los colegas. Por ejemplo, tú estás pinchando, yo soy... vaya, no está en mí en medio de tu sesión decirte, no, suelta la máquina que yo voy a echar una mezcla. No. Pero... La invitación es importante. Si tú me Es invitas- caballerosidad. Ah, bro. Si tú me invitas, Nosotros está, fuimos está bien, 30 pero- minutos y pusimos que gozar por eso. ¿Sabes? Perdón, sí, vas a seguir. ¿Sabes que Daniel ha mezclado en todos mis lugares que he tenido aquí? Él siempre ha ido a mezclar en mis Sin lugares. lío, ¿eh? Tengo los videos de Daniel en el Gallego mezclando conmigo, tengo los videos de los Canies mezclando conmigo, en Sabores mezclamos juntos, en Habana Beat mezclamos juntos, en el proyecto Habana Beat, Imagínate tú que yo soy Sí. celoso para mi trabajo. Sí. Y yo me tuve que ir de vacaciones. Y él estaba en abajo en Puerto Alegre, el tipo ahí poniendo música y llamándome cada 5 minutos. Sí. Que ahí salieron toda la pila de hijos que tuve regado ahora. Sí, es verdad. Sí. Es verdad, sí. No, pero claro. Daniel fue el No están impulso inflando. de muchas personas aquí. De hecho, yo siempre lo he dicho, porque yo nunca olvido donde yo vengo. Daniel fue el que me dio a mí la posibilidad de empezar en este país. Como mismo Daniel, y esto está mal que yo lo diga, creo que le he dado varios trabajos, te he dado a ti, ¿no? Sí, te he dado varios fuiste- trabajos. Yo tengo que públicamente agradecerte mucho. Sí, no, pero Eso no. no es malo, no, ¿sabes? no, Aparte ha quedado bien. Sí, Déjame no, hablar. aguanta. Es donde que Yo lo voy a eso es lo que quedar. hay que decir. Habla. Déjame hablar ahora bien. Sí. Yo tengo que agradecerte públicamente porque fuiste la primera persona que, a pesar de no conocernos personalmente, Confía en ti. confiaste en mí para entregarme por una vez tu espacio fijo con un evento grande Y difícil. y difícil. Bien difícil. Como es una boda y para cómo de no mucha gente la tiene. Cacho. Y me llamaste, pude hacerlo, creo que cumplí con las expectativas y después me has vuelto a llamar y hemos compartido. Siempre, Me invitaste al Festival de Soul Florida, Sí, que yo fui como un mero espectador y terminé tocando. sí. Y eso yo te lo agradezco hoy, mañana y siempre. Te voy a decir algo que nunca te dije. Cuando tocaste en ese lugar, el dueño del lugar, bueno, llevo muchos años en el lugar, me dijo, el muchacho es espectacular, puedes volverlo a mandar. Gracias. Te mandé a otro lugar y me dijeron, el muchacho es espectacular. Eso es una de las cosas más importantes entre nosotros, caballeros. No, que y tú lo otro que quedes yo te bien, decía, claro, ¿no? cuando Claro. me preguntó a mi fila, ¿puedo volver a estar en ese lugar? Eso fue una cosa muy buena. Yo te dije, no te prostituyas, fue mi palabra, Sí, ¿verdad? claro. Siempre da un precio, porque mañana puede ser para mí o puede ser para ti. Claro. Ahora, yo tuve que mezclar esta semana soca, tuve que mezclar Sean Paul, tuve que mezclar para Jamaica, ritmos que yo... No conozco. Ese lugar, las personas donde yo trabajo piensan que es fácil, no es fácil. Tuve que mezclar corrido mexicano, porque era un mexicano Ahí con son una monstruos. de Jamaica. Ahí sí No, sí había son monstruos. la chona, ¿te acuerdas? No, fíjate eso. Yo tengo los Completo, temas ahí, man, yo te yo puse tengo mi el gusto. carpeta ahí. Y yo lo mandé a él, y él sabe que es complejo sacar una cosa de un lugar, montarlo en otra. Y sin La embargo, cabrona hay que ponerla ahí. La me cabrona. encantó y quiero decirlo así aquí en cámara, que le di una posibilidad y lo hizo muy bien. Yo siempre le voy a posibilidad a él. A ver, la pregunta que yo siempre hago, ¿cuándo te buscaste en la fiesta tú? ¿En cuál? En esa que tú lo mandaste a él. Que me mandó a mí. Nada. A ver, eso es un buen compañero. Nada. Si yo lo mando, lo doy la mitad. A mitad, claro. Aquí hay gente que vende Hay los que eventos. gente- Hay gente que te mandan y te toman el dinero. Yo siempre digo, cuando yo te doy un evento privado, yo te digo, si este es el número de la persona, negocia tú con ella. No, pero a ver, estamos hablando de dos cosas. A ver.
Cuando tú haces un negocio, yo hago un negocio con el fila. Yo le voy a cobrar al fila $1000. Pero yo creo que para ti es justo que yo te pague 500. Un ejemplo. Yo no puedo estar ahí. Yo voy a negociar todo. Voy a poner audio. Voy a reforzar luces. Voy a montar mi máquina de humo y te digo, mira, esto es lo que hay. Yo trato siempre de pagar bien para que la gente regrese y hagan las cosas bien. Y voy a raspar porque eso tiene una compañía que a lo mejor tú no lo ves de esta forma, pero yo tengo una inversión más grande que tú. Claro, claro, Oh, por supuesto. entonces, eso no equivale con la amistad. Por eso te No, pregunto. está bien eso. No, las cosas son así. Está bien, está No, bien. y las cosas, Y cosas clarito. claras siempre van No, como dice Dani, aprende esto es un Cuidado. mercado libre. Entonces, si tú eres una persona inteligente, yo te voy a dar un consejo que acabas de llegar a Miami. Esto te lo iba a decir al final, pero te lo voy a decir ahora. Y se lo digo a todos los DJs que están aquí. Mañana un DJ X me llama y me dice, Fila, ¿puedo vender las luces tuyas que me gustan? Yo le digo, sí, vamos a estar cliente, él no tiene mis luces. Le dice al cliente, mira, esto es lo que yo te puedo ofrecer. Y le ofrece un evento que yo haya hecho. Porque eso se vale, eso es un negocio. El tipo, mire, si yo quiero esas luces, entonces va a ganar por ser el DJ y poner el audio y me lleva a mí y me paga 500 pesos, por ejemplo, por las luces. Ya yo estoy ganando A también. ver, es lo que estábamos hablando. Brother, mira. Estoy escucha, ganando yo también, me estás ayudando. Mira, a mí. mira. Espera un momentico aquí. Vamos a hablar lo que es. Él es un muchacho que hoy acaba de llegar. El capital que él tiene es un capital emergente. Tú tienes una inversión de 100,000 pesos. Sí. El booking tuyo, tus paris, por lógica, por historial, por recomendaciones mayores de él. No, yo tengo muchos clientes. Eso es Escucha. verdad. A él le falta mucho todavía. Esto es un caminar solo. Ya va a llegar el momento que va a ¿Qué? tener la compañía igual que tú. Sí, Pero él ahora tiene que ser socio tuyo. exactamente. Él tiene que buscar contigo. Hay un party que hace falta, 2 bocinas. Que él las tiene. No necesito nada. Llévatelo completo. Efectivamente. Pero si yo voy a reforzarte a ti, yo voy a ganarle esto de Estados Unidos. Claro. Eso es lo que la gente tiene que tener en la cabeza. Yo lo hablo con muchas compañías, gente que han trabajado conmigo. Yo no tengo una pantalla grande, pero tengo una chiquita. Yo me uno con otro que tenga una grande igual que yo, le empato y buscamos dinero. Exactamente. Dinero. Ese es el problema. Pero yo no puedo estar. Entonces yo llamo a Jojito y le digo, papi, usted es el 10 de la fiesta. Ya. Esto es lo suyo. Yo lo he hecho también. Yo me he puesto a, por ejemplo, Lo hemos hablado tú y yo, me he brother. puesto a hacer, por ejemplo, la parte de las luces, el humo, los Yeti y otra persona mezclados. Yo hice un evento grandísimo aquí. Pero caballero, Y- el tema es que... No, pero hay gente que eso no lo entiende. Déjame explicar. Sí, exacto. No, él es un estafador, es un ladrón. Este tipo es un cingado por hacer eso. En español, yo te hablo a la cara. Esa gente dice No, eso porque, del- ¿qué cosa? No, porque no me la diste a mí completa. Pero tú montaste todos los equipos tuyos. Tú sabes lo que yo tengo, cuánto me ha costado a mí. Pero, Es verdad. mira, ¿Te gusta hablando? ¿quieres que te diga la verdad? No, suéltala. yo aquí... Bótate sin vamos a miedo. calentar, vamos a calentar. Ah, Vas a calentar, es vas a como botarte. afuera. Yo creo que en La Habana no es donde están los locos. Los locos están aquí, bro. Yo me he encontrado cada cosa aquí que me... Habla, bótate. Y yo digo, Bótate. oye, Experiencia, dale. llevo yo... No. Nombre y apellido. No. Dirección tampoco. ¿Me lo puedes escribir un Yo poquito? actualmente no voy a andar con GPS. Yo la dirección para mí todas las calles son iguales. Ahí nada más. En fin, me llevan a una fiesta. Y con... No lleves nada. Todo está ahí. Está bien. Y cuando llego a aquella fiesta era lo peor, malísima. Y para colmo, no me pagaron la fiesta. No, pasa, eso no es mal. Me quedé así con un mal sabor, brother, que actualmente eso a mí no solo porque fue la primera, Sí. sino porque era una persona que Ahora, yo ¿tú estimaba y sin embargo me hizo una clase mala. Yo te voy a dar que una yo- explicación a ti Más nunca. para que nunca falles. Porque mira, vas a tener 2 encontronazos en este país. Cuando un cliente te llama a ti y tú cuadras con el cliente, tú le dices, ojo, para yo asegurarte tu evento fijo, tienes que darme la mitad del negocio. Pero yo no sabía. Bien. Y nunca había hablado con el cliente. Lo otro, a veces yo tengo clientes que no tengo que pedirle nada. No. No, yo tengo clientes míos que he hecho 5 o 6 fiestas y eso está ahí más que ahí. Mira lo que me pasa a mí. Yo he hecho aquí muchos eventos free, pero esos eventos free que yo he hecho son, primero, lo he hecho de modo promocional para que me dé otro evento más grande que me ha pasado. Gracias a Dios me ha salido bien a mí. 2, por ejemplo, a mí un DJ como tú eres un DJ, otro DJ que yo me relacione con él, viene y me llama a mí y me dice, Fila, yo necesito que me hagas un evento a una persona X y yo no le voy a cobrar. ¿Tú sabes por qué? Porque ese que me está llamando a mí es otro DJ. Sí, claro. No sé, esa es mi forma de pensar. A mí mañana me llama Manny, a mí mañana me llama, no sé, Rogelio, Redelio, que perdón,
Me llama cualquier persona y me dice, Fila, que yo sé que... Ahora, a ver, ¿qué pasa? Mira, yo tengo nombres de personas que yo te puedo decir ahora mismo para que aprendas esto, y esto también le puede servir a muchos, que son personas que yo tengo en mi círculo, que son como familia. Y yo siempre le he dicho a esas personas, si tú me llamas a mí para un evento de tipo familiar, unos 15 de tu hija, una fiesta de tu mamá, yo no te voy a cobrar porque es una cosa familiar. Claro, familiar. Y te voy a hacer un evento bueno. De ahí me van a salir muchos eventos. Claro. Si esto, tú me llamas para un negocio donde tú vas a meter a un artista en un lugar, tienes que pagarme lo que yo te pida. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, claro. Y me ha pasado esto y por eso es que yo he logrado aquí en Miami tener yo tengo mucho trabajo en Miami. Y la verdad que yo le doy gracias. Claro, siempre te veo. Sí, no, yo le doy gracias a todas las personas que confían en mí, que me dan trabajo. Tengo muchos clientes y clientes muy buenos. Yo hace poco un DJ en una fiesta que yo estaba me pidió de favor que yo le hiciera una fiesta a un artista. No voy a decir nombre. El artista habla conmigo. No voy a decir nombre. Y yo le dije, yo te voy a hacer una producción. Corta, chiquita, muy grande, pero le hice la producción. Yo no le cobré a ese muchacho. ¿Tú sabes por qué yo no le cobré a ese muchacho? Porque estaba implicado un DJ que aprecio mucho y que admiro, que él me ha dado mis eventos de mucho dinero. Ese DJ me ha dado mis eventos, que no voy a decir tampoco nombre, son cosas nosotros íntimas. Sí, pero estamos en un país que se rige por el libre mercado. Y tú eliges, y por esta... En este país es muy raro, yo veo que es muy... porque cada uno tiene Puedes preguntarme lo que tú quieras porque tú llegaste de aquí nuevo. No, a ver, este país, como todo el mundo tiene su propia vida, todo el mundo es independiente, todo el mundo coge su camino, Ya. es muy... se pasa mucho trabajo para crear este tipo de conexiones. Exactamente. Y este tipo de apoyo y backup entre un colega y otro. Y eso hay que cuidarlo mucho. Y no es regalar el trabajo, sino que es lo que tú estás diciendo. Eso es mercado. Que el mercado, hay veces que tú tienes que dar para poder recibir más todavía. Y el mercado, como se regula solo, siempre te va a premiar. Porque la gente, siempre que tú trabajes bien, la gente te va a premiar con su dinero. Y con su, ¿sabes? Con su... Para saltar el conexión. tema y hablar sobre ti, te voy a poner el último punto. Ya te expliqué cómo yo lo hacía, ¿no? Te voy a decir la otra. A veces a mí me ha llamado un cliente. Cuando yo empecé aquí, yo decía, si yo tengo toda mi tecnología dentro de un cuarto, por mucho que yo diga que yo tengo, hasta que el cliente no vea lo que tú tienes, Claro. no lo va a hacer. Yo siempre tengo la teoría del chino. Chino regala el pescado Ajá. y después lo vende. Tú te comes el pescado y dices, coño, ¿cómo está el pescado chino? Vuelve a pasar el chino, tú le dices, oye, quiero más pescado. Y dice, sí, ¿te gustó? Sí, ahora hay que pero pagarlo. ahora hay que- Entonces te estoy explicando que si tú tienes una buena tecnología, muchas personas no están de acuerdo conmigo. Viene un cliente y te paga 250 pesos. Tú lo necesitas el evento. No vayas con 2 baffles y tú solo, porque ahí tú vas a tener un evento donde va a haber personas con mucho dinero, con poco dinero y medio dinero. Si tú vas con una producción grande, es lo que me ha dado a mí más y más y más eventos. La gente ve lo que yo hago, cómo lo hago, y es porque yo le digo a la gente, yo no puedo decir a la gente que yo soy bueno, lo que va a hablar de mí es mi trabajo. Si tú llegas a un evento y haces una producción excelente y trabajas bien y el público baila, usted va a tener una persona que va a decir, dame su teléfono, y el otro, dame tu teléfono, y Sí, así. Gracias a Dios, siempre que he participado en una fiesta, siempre ha sucedido. Sí, no, y si vas a hacerte un día de tecnología, como hay muchos días que yo conozco, que yo les recomiendo a veces equipos, siempre tener un set adecuado, que eso le puede servir a muchas personas, es un evento, no es que quiere decir que tengas lo último, porque yo no tengo lo último, yo tengo algunas cositas, sé que hay personas por encima de mí, millones de personas, yo lo que he comprado son las cosas que yo necesito para mi trabajo, pongo mis luces, pongo un laser, pongo un poquito de humo, baffle, como tiene todo el mundo, aquí hay personas que tienen... Yo ahí tengo alguna diferencia con él, pero él no está en lo él no está, Hemos siempre discrepado en eso. él no Arriba. está en lo menos cierto. Pero bueno, yo siempre voy a dar un poquito más de lo que puede hacer para impresionar y buscar un cliente. Eso. Sí, Pero- lo que me está diciendo. No pasarme. Exacto, Hasta ahí no. exacto. No lo No, voy a soltarlo hacer. todo, no soltarlo No todo. soltarlo porque ellos se malacostumbran. La próxima vez que yo mande el equipo y no le mande la máquina de humo, me dice, oye, la vez pasada había humo. Le digo, coño, ocupe vaya, no hay humo en Estados Unidos. Mira, Mira, yo tengo un cliente que me ha trabajado a mí de mucho dinero, de mucho dinero. Y hace poco hicimos un evento y oye, me dio un evento bueno y lo hice, bueno, normal, que cobré mucho. Y después me llamó y me dijo, fíjate, tengo un problemita ahí, necesito algo de lo tuyo. Y le dije, ven a la casa a buscarlo, no pasa nada, ¿tú me entiendes? Pero yo los otros días le dije, oye, brother, tengo necesidad de esto. Y me dijo, vas al restaurante a buscarlo. Y yo te digo que es como una comunidad.
Ahora, eso que te pasó no te va a volver a pasar. Si tú quieres hacerlo, porque tú ahora mismo estás entrando en un mercado que es complicado aquí. Hay muchos DJ en Miami, muchos DJ, y hay muchos DJ que no tienen trabajo. Yo sé que es difícil entrar. Yo cada vez que pueda te voy a dar trabajo, porque tú sabes, mentira. Pero también tengo amistades mías que yo a veces se lo paso porque son personas que están hace mucho tiempo a mi lado, ¿tú me entiendes? A ver, hay muchos DJ, pero también hay mucha diferencia entre unos y otros. Por lo menos la comunidad en que ustedes me han presentado y se mueven, yo veo que está gozando muy buena salud en cuanto a los eventos. Todos en general, un poco más, un poco menos, un poco más de nivel, un poco menos de nivel. Pero todo el mundo está trabajando, todo el mundo está luchando lo suyo. Sí. No, a ver, y el otro día hacíamos un ejercicio matemático aquí. Lo que pasa es que la gente todavía no acaba de entender esta vuelta. Tú sacas la cuenta, ¿cuántos habitan en Miami y cuántos DJ hay? ¿Cuántas fiestas hay un sábado? Sí. De verdad que tú puedes... Lee el comentario de una persona que aprecio mucho que se llama Michelle. Vamos a leer un poco, vamos a saludar un poco personas ahí. Salúdalos tú porque yo no quiero confianza Sí, con nadie. no quiere confianza. Yo no estoy para ninguno. Sí, tiene una pelea con Alex Gutiérrez que se llama eso. Primero Déjame con saludar. Llegó la hora de saludar. Caballero, Michelle Cristian, mi hermano, te quiero cantidad. Nadia, ¿qué te voy a decir? Nadia está ahí, ¿qué te voy a decir? Que soy ¿Cómo Pavel que le va a Chirino, mi decir, hermano. Nadia? Bienvenido, Michelle, te quiero, coño. Roger, Mira, te quiero vamos cantidad. Vamos a saludar a Dennis Pérez, que es uno también de los allá del pueblo en Cuba, de Winner, que está todavía allá haciendo los eventos y las producciones y las cosas. Es el que lleva, es el Joel del 2023. Pero ven acá, por ahí no anda el DJ estrellado ese. El de la sillita. No, ese tiene problema en la próstata, no pudo Pero- entrar. Ah, está ahí, está ahí. Ah, DJ Man está ahí. Bueno, me dijo saludos, ya se perdió. Parece que la mujer le dijo. Ya le dijo a la jeva. Oye, a sacar los perros. Víctor Michel Rivas, mi hermano, te quiero, bro, te quiero cantidad. Oye, saludos para toda esa gente que no están aquí en el chat, que están Mira, viendo por atrás también, mira, que son una Pino- pila. Pino gozando, Sí, hay una pila de gente aquí. Oye, aquí hay un DJ de respeto que quiero mucho que se llama Michel Cristian Cruz. Dice, este país es muy difícil tener buenos amigos con buenas... Café. Y dice, con buenas las conexiones y las amistades, y la amistad vale mucho y no tiene precio ser fiel. Yo este socio tengo que conocerlo porque yo lo sigo Mira, a él. quiero también mandar un saludo a Yamel Trujillo, que es un... Saluda a todos que tú quieras saludar ahí. Este DJ está Andy, aquí, pero Cárdenas, fue te quiero. el segundo DJ que Trujillo. trabajó conmigo. Sí. Trabajó conmigo en el Surazo. A partir de la segunda edición, él estuvo en 2 ediciones más. Daniel, aquí está la gente de la mortadella. Está Pino aquí, ¿tú conociste a Pino en tu historia? Sí, claro. ¿Qué me dices de Pino? No, allá en el pueblo no. Él conoce familia mía. El día que nos encontramos en el festival, él oye, a través de... y conoce una prima mía y eso, y más o menos... Oye, den me sé de gusta, la caballero, zona den me gusta, que nunca si dan me gusta, sube cantidad a la directa. Como ustedes dan me gusta a todos ustedes, si dan me gusta así seguido. Bien, vamos a irnos de tema. Tú sabes que yo me he ido de contexto contigo, porque estamos como que... Muchas personas no entienden el contexto del programa. El programa es un programa de DJ entre máquinas, entre el loco de Daniel, entre yo. Daniel a veces tiene, parece que tiene, ya yo le oscuro, ya yo lo voy a mandar a parar. Ahí le puse un poco whisky. Sí, Oh. sí. Dime tú que tú me le des whisky, muchacho. Bien, vamos a seguir. Alurón. Sí, vamos a seguir. Lo que tú has visto hace mucho tiempo lo vas a ver ahora y vas a ver cosas peores. Yo me paré para escuchar los comentarios de las personas. Todos los DJ de antes y de ahora, todos hemos pasado por conflictos. Inclusive hay veces que hay DJ que se van a pelear contigo porque un X DJ le dijo a él que estaba diciendo algo. Entonces vas a encontrarte tantas cosas. Mira para mí. Pero eso es en la vida, ¿verdad? Eso es una cosa normal entre nosotros. Ahora, escúchame esto. Y se lo digo a todos los DJs que están ahí. Tu talento, tu trayectoria, tu esencia como DJ, ningún conflicto, nada de la vida te lo va a quitar. Tú tienes tu nombre marcado, como lo tengo yo, lo tiene Dani, lo tienen todos los DJs. No, eso es más pegado. Bien. Modestia aparte. Dos billetes. Vienes a este mundo, te conozco casualmente por las redes, ya te he dado 2 trabajos ya, pienso darte muchos más con el favor de Dios, porque yo siempre he sido de los que doy para que Dios me dé un poco más a mí también. Siempre que regalo un trabajo me dan 4, gracias a Dios me pasa eso. Te voy a decir una Y cosa. cobras bien, porque es un pinareño, pero no es bobo. Sí. Eso es pinareño, pero no es bobo. Bien. Ese cobra bien. Y entonces, Aparte que lo enseñé yo. y entonces, El colmillo que trae es difícil. ¿qué tú le dirías, por ejemplo, a los DJs de aquí de Miami, a los DJs que conociste? ¿Cómo ha sido tu experiencia llegando aquí a Miami en el mundo del DJ?
A ver, independientemente cada uno llega con su estrella, ¿no? Con su ángel, como le dicen la gente. Compartan, caballero, tenemos 21. Tienen que, Vamos. en general, el DJ que no compite consigo mismo está destinado a un fracaso. Muy buena esa. Bueno, entonces, ¿tú estás de acuerdo conmigo entonces que nosotros tenemos que actualizarnos mucho, sobre todo esta lluvia de reparto que tenemos, que no queramos? Claro. Porque eso es un discutir ahí en el chat de nosotros. Que tú les dices, oye, fulano, esto es obligado, caballero. No, porque tú tienes que ir con los. Imagínate que mirantemente nos han llegado casi 300,000 cubanos al estado de la Florida. Que lo único que escuchan es eso. Entonces son 300,000 personas que están esperando un party en cualquier momento cuando llegue la residencia para decirte, ponme reggaetón. Voy a el votarme, coletón. voy a votarme, Daniel, No. me deja votarme. Conocí una persona que llegó a este país. No voy a decir nombre. No, ya no te votan. Entonces, No, esa, ustedes tienen un miedo a hacer. déjame terminar. No seas penco, compadre. No, pero he conocido varios así. Eso no es una falta de respeto. Mencionar a alguien aquí es porque es una historia. Brother, y tú sabes que él llega. Yo estoy trabajando en mi estudio. Estoy bajando los últimos repartos. Estoy bajando los últimos de timba. Me gusta Ya yo sé mucho. quién es. A mí me gusta mucho la salsa. Me gustan mucho los cuatro. Los cuatro me encantan. Me gusta Bam Bam. Mira, la timba, la Me timba. gusta Yoruba Andado. Me gusta Manuelito Simoneso Trabuco. Caballero, Somos cubanos. yo nunca lo he dicho. Lo voy a decir. Yo tengo otro género musical que adoro. Pero a mí me encanta en la música ver las masas bailando. ¿Qué pone a bailar las masas, caballero? Bacalao Eso. con pan. Música popular, por eso sale Eso. tanta Yo música puse popular. carnavalito los otros días. Yo puse rock and roll y bailé rock and roll. Mi hermano, Saca plena los pasos fiesta. prohibidos. Plena fiesta en Hialeah, bacalao con pan. Bacalao con Se pan. cayó aquí abajo. Se cayó. Entonces, escucha, él lo sabe que yo soy medio raro también para poner música. Yo tengo un sello diferente. A mí me gusta llevar al público donde yo quiero, no que el público me lleve a mí. Bien. Entonces, esa persona viene y me dice, no, mi estilo es este y no... Ya yo sé de quién tú estás no hablando. lo voy a cambiar. Voy a por- mencionar el nombre de esa No, persona. No, por favor, no. ¿Por qué no? No, porque hay términos y términos. Escúchame. Y yo le dije a él, porque eso puede pasarle a cualquier persona. Yo le dije a él, yo tengo una persona que Esa se llama- persona le gusta poner música house. Sí, no, y Kiki, mira, yo voy a poner un ejemplo ya vivo porque yo tengo respeto con Kiki. Kiki es una persona que siempre se lo he dicho, Kiki, deja los 90, estás viviendo en Miami, que eso se llama La Habana con carro y comida. Bien, Y Burger King. vino esa otra persona y me critica, brother, critica, Fan a Burger King. sí, me critica, brother, porque yo me estaba repartiendo ahí, escuchando, actualizándome. Y yo le digo con estas palabras, que no se te olvide que vas a chocar en este país con algo que se llama, que no es una cultura. Vas a tener que poner perico ripiado para los dominicanos. Me sucedió. No, espérate, Tuve que escucha. ponerlo. Te vas a encontrar con dominicanos, te vas a encontrar con Hawái, te vas a encontrar con americanos, que es lo que te gusta a ti, te vas a encontrar con cubanos reparteros en un patio donde hay 4 neveras, una paella, tú sabes lo que estamos hablando, Sí. que es lo que más se estima aquí. Sí. El típico party. Él me dice a mí que él va por su mundo, yo le digo, oye, pues dale entonces. Toca la coincidencia que yo estaba en mi terraza y empieza una fiesta que había de 31 de diciembre aquí y allá. Entonces, aquí era el chulo, allá hay chocolate, por aquí Guau Popi y por allá atrás los 4. Ajá. Y yo le dije, escucha, Sí, a tu alrededor, lo que está sucediendo en tu comunidad. donde tú es estás lo que viviendo. hay, Bueno. es lo que tenemos que poner. Porque buen DJ, yo me canso de decírselo a todos los DJ y a él se lo dije, no es el que pone música para él, es el que pone música para el público. Mira, tú sabes que nosotros somos pioneros en las directas aquí. A mí no es que me da cuenta. Cuando aquí nadie hacía directa, ya andaba montado. Sí, a mí me han dicho. Ya Sí, está sí, montado, sí, sí. ya Y- montado. no, Yo un tengo showman. directa. Un showman. Yo Tengo directa de 100,000 views. Yo vi los otros Con días. cuida que chupar la una- tranca como tiene que ser. Tuve los 90 con No, tocadiscos. esos viejos. Yo tengo los reyes en mi casa. Porque No, ese es para acá. No, si tú llegas a ver Nosotros las tenemos principales, las principales directas. primeras. Yo siempre lo he dicho, ellos marcaron el Yusei, tú sabes, marcaron antes y después, metían O sea, directa. aquí, ¿para qué? Entonces, ¿qué pasa? Y es lo que quiero decirte. Nosotros entendimos que nos ayuda, mira, el Facebook Live ayuda mucho a detectar lo que el público quiere. Mira, te digo por qué. Nosotros hacíamos sesiones en los 90 y variados. Yo ponía música variada. Yo no era tanto como Herlan, que Herlan hacía una sesión 90 solo. Ajá. Yo ponía de todo. Y yo tuve que irme haciendo y empapándome. Yo no ponía mucho reparto. Yo ponía reparto comercial. Si te das cuenta, al principio el reparto era cubatón. Sí, el cubano. Jacob, Chacal, pa. Y ahora el clavo es diferente. El clavo del tumbado es diferente, hay mucha más la palabra. Y tuvimos que irnos empapando. Empapando. Y te vas a dar cuenta de algo. Sí. La gente le gusta el reparto y lo están consumiendo. Y no solo el cubano.
Entonces, los anormales de Miami, que es una cosa que no entiendo cómo no se dan cuenta, dicen, el reparto no es internacional. Y Miami, ¿en dónde está ubicado Miami? Es En verdad, Cuba. en otra parte. La capital. Miami es otro país. Miami está en Estados Unidos. Mira, yo tengo una anécdota, Daniel. Dispara. Yo andaba con Ojito, el empoderado de House, que es mi amigo. Oh, Y estábamos en gallego. Yo tenía el gallego virado al revés con unos temas de los 90, pero soquetones. Y Ojito me dijo, estás en lo que... Y se me apareció una mujer ya mayor de 70 y pico años y me dijo, necesito que me quites eso. Y me pongas al chulo. Eso fue como un jarro de agua Sí, fría. sí. Ver una persona de esa edad pedirme a mi reparto fue donde yo dije, para mí, estamos llegando ya a otro... Se murieron los dinosaurios. Estamos en otra era. Bien. Mira lo que te voy a decir ahora. Ponle, porque voy a dedicarme un poquito más a ti ahora y voy a olvidarme el careflán. Tú sabes que en el mundo de nosotros, que nosotros nos asociamos, tenemos algunos don y algunas dotes. Tú te vas a vender, por ejemplo, las cámaras que están viendo, ahí te ven aquí mañana 400, 500 personas, 1000 personas. Si tú te fueras a vender al público, a una persona que te está viendo, ¿qué tú le dirías al público? ¿Qué, por ejemplo, qué tú le puedes ofrecer a ese público que te ve, a personas que te están siguiendo? ¿Cómo te venderías tú como un DJ que puede hacer un 360, como por ejemplo un Open Forma? Ajá. Puedes dominar luces, puedes dominar equipos de todos tipos, puedes dominar sonido, porque creo que también sabes un poco de sonido. Claro. Sabes bastante de sonido. Sí, de hecho, antes de venir para acá, yo estaba trabajando en Legrén. En Legrén, En Legrén, haciendo postproducción. Hacía las maquetas y acuérdate después que el hice hurón, mira, el postproducción. problema del hurón Estamos hablando con una el personalidad. hurón se cuela por el hueco de una puerta abajo. Esa gente no tiene un hueso. Bueno, Tú le abres una puerta y se mete. ¡Fu! trabajé con Mayito Rivera, trabajé con el cantante este de ¿Y qué tú quieres que te den? De Alberto Álvarez Susón. El tipo están sabe. viendo, por eso yo le estoy preguntando a él, porque hay personas que tal vez lo ven, saben el talento que tiene el muchacho. El niño y la verdad. Ujú. Y el de músico sí, Alejandro Falcón en piano. Bueno, entonces tú estás de acuerdo conmigo en lo que hablamos al principio. Una cosa es ser productor, Sí, claro, una cosa es editor claro. y otra cosa es ser DJ. Porque tú sabes que mucha gente dice, ¿cuánto? En Cuba hay muchos DJ productores. ¿Dónde están? No, ¿dónde están? Menciónenme 10 y después hablamos de la tarea. Entonces, que hayan muchachos que arreglen las canciones, eso es editar, no es producir. No es producir. Él sabe de eso. No, Yo- por eso estoy tocando el tema, porque la gente Inclusive- se pierde. Inclusive, si Se usted, pierde en el tema. si usted se dedica a hacer extender, usted es un editor. Vas a pasar, no llegas a ser productor cuando haces remix. Fíjate, usted editó un extender, ya. Pero si usted le hace un remix a esa canción, ya te alejas un poquito, pero no llegas a ser productor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la gente hace remix, dice, no, yo soy productor. No, no eres productor. Productor es el que crea de cero. De cero, todo. Y todo. con un concepto. Y Te con puedo concepto. mencionar, por ejemplo, DJ Jared hace su propia música de cero. Yarel. ¿Ves? ¿Cómo? Con Javier. ¿Entiendes? Entonces, ya, cuando es lo que pasa, que muchos dicen, no, tú eres DJ. DJ productores. Cuando Mira, se mira mi despachan de esa pregunta, forma, mira mi pregunta. ¿Qué tú crees de los DJs de los artistas? ¿Qué tú crees de está el DJ del artista? Está el DJ de boda, DJ de nightclub, está el DJ de los parties, como me gusta a mí, de Hialeah. No, piscina. Las bodas, Pool los party, 15. no. Espera un momentico. Hay muchos tipos de DJ. Mencióname para ti qué es lo más difícil entre todos esos DJs. Es que... Lo que más te ha sido difícil para ti. O sea, para cada cual. Sí, yo- Escúchame lo que te digo, mira. Gracias DJ de a Dios, artista, sí, DJ de artista. yo era el DJ de Patricio Amaro en Tevenir. Y giré con Patricio Amaro también. Patricio, o sea, amá. Con un grupo de Esta gente, guitarra, bajo. acuérdate que este chamaco tiene que hacerle el sonido. Porque mira, No, pero con Patricio Espera. no era sonido. Era DJ, eres DJ. en pero, stage. pero tú haces. Consecuencia escúchame, y los parties. es correcto. Hay una parte importante. Tú has trabajado con orquesta. Sí. Acuérdate que cuando nosotros hablamos de orquesta, el sonidista Ajá. lleva su orquesta arriba del stage. Tú cuadras todo ese sonido, Sí, el y sonido esa que masa se- de sonido se la manda por una señal al sonidista del lugar. Ujú. Entonces la pincha tuya es doble. Sí, es doble prácticamente. Mira dónde ando metido yo. No. ¿Sabes lo que es un down? El software, ¿no? El DAW. Yo ¿Cuál te trabajé- gusta? A ver, cuando yo empecé era el Fruity Loop 3, Ese está bueno. pero en QS. sí en el estudio Sonar, el extinto Sonar. Sí, sí.
Empecé con Sonar 6, que recuerdo que tuve que imprimir el manual en una impresora esa de... un manual de este otro. y empecé a- Estamos hablando con un super DJ, bro. Estamos, No, ¿sabes lo que está hablando? no, tanto. estamos hablando con un super DJ. Ni tanto, un- No estamos hablando con un solo DJ. ¿Qué pasa? A él se le ha hecho muy fácil el DJ porque es músico, bro. Él es un artista. Bro, que es hace músico DJ, para que me y entiendas. sabe los patrones rítmicos, sabe la armonía, sabe dónde va el No, bombo, y si dónde me va el hi-hat. permite, yo puedo enseñar con lo que trabaja el hombre aquí en cabina. ¿Sabe lo que es el preludio? Claro. Lo que ¿Sabe? antes. Patrón armónico, sabe, por supuesto. Claro. Él sabe de sonido, él trabaja con orquesta. Monstruo. La cosa. Ahora, hay muchos DJ que no saben de eso. Yo no sé ni pinga de eso. De acá, por lo que quiere decir cuando el artista te hace esto, tú sabes lo que es. Es lo que Ahora, estamos hablando. Mira la Mira, pregunta. escúchame. DJ de artista, boda, 15, DJ de nightclub. Cualquier cosa menos boda. También. ¿Cuál es lo más difícil para ti? Es que cada cosa tiene su cosa. Vamos. Sí. Pero dime. A ver. Ahorita mencionaste La Habana Libre, a mí me trajo, Me trajo buenos nostalgia, recuerdos, sí. porque yo trabajé en La Habana Libre un año en un showcito de media hora ante la orquesta, Arriba o abajo. en el Turquino. ¿Tú acuerdas? Que había, en La Habana Libre tenía dos lugares muy buenos. Las Cañitas. Sí, las cañitas que era abajo. Eso era la tiza. No, lo mío Turquino, 25 Turquino, pisos Habana Libre, arriba. 25, Sí. Pero era un showcito ante la orquesta a las 12 de la noche. Tú sabes, el cantante cantando Nino Bravo, la bailarina con su cosa. Un cabarecito. Un cabarecito de media hora. Y entonces era cuadrarle el sonido al cantante con sus backgrounds, o sea, el orden. Eso tiene su cosa, su magia. Ahora, el DJ de boda hace show, pero a la vez tiene que hacer un casi club. Pero el club es diferente al DJ de boda, porque el DJ de boda tiene que complacer a... Dámele pausa. ¿Y por qué pinga cobran 500 pesos, bro? Ah, no, eso es el problema cada cual. Saludos para Q80 aquí, Radio 80 está aquí, caballero. Mire. Radio 80. Aquí hay una vile gente. No. Mándame el saludo a Radio 80. Oye, 80, qué vuelta. Mándame Mira, saludo a Radio espérate. 80 ahí. Fila, Hubo ¿por 80, qué saludos. cobran 500 pesos? Mi hermano, yo trabajé en una hora y salí con depresión. Es que hasta la ropa te molesta. Mi hermano, eso es una Tienes que pincha, ponerte bro, un es monkey, dura. no sé qué. Pero mira esto, en la boda tienes todas esas cosas. No te me vayas de contexto, Pero- no me ha respondido mi pregunta. No, vamos por parte. Sí. Vamos a la boda. El club es diferente a la boda, porque la boda, como decía, tienes que complacer a todo un gremio de generaciones, desde el más chiquito hasta hasta la generación más avanzada. Y sin embargo, en el club es más poner lo que está de moda. ¿Sabes? Ahí hay que estar arriba de la música. Hay que estar arriba de la Obligado. bola. Y soltarla primero que nadie. Y, Eso ¿sabes? Arriba la farándula y esto y lo otro. Y el DJ de grupo tiene que tener una sincronía desde el punto de vista con el músico, que el músico tiende a ser muy temperamental, o sea, nunca va a ser como nosotros que somos sincronizados a un tiempo, a una cosa. El músico es como se sienta, va más rápido, va más pajea lento. para un lado, pajea para el otro. Ajá. Ahorita, no, y tú tienes que tienes que entenderlo porque si no hace mal el trabajo. Tienes que compartan entender la al directa, músico, que hay chisme. tienes que entender al músico y dejarte llevar por él y ser un músico más en la orquesta para que todo el mundo toque encima de ti. Si tú te pierdes, se pierde todo el mundo. Te voy a Entonces decir- cada uno tiene No, su... pero te voy a decir que no te toqué este tema porque existe otro tipo de DJ que muchos DJ van a reírse con lo que yo voy a decir. Te voy a decir a ti también, Careflan. No. Dime cuál es el más difícil de los que yo te he comentado. Para ti, en lo personal. Para ti después te voy a preguntar. El de boda que lo tiene. Ya. Para mí es más difícil y trabajé 4 años exactos. No es la boda yo la paseo. Se llama cuando fui DJ de un mago. Es show. Oh my God, bro. Eso es show. Es como dice, era así y ahí la canción estaba. Y tenía que... Era así en la manga porque se Mira, concentra, bro. te vas a orinar de la risa. 4 Está- años, no, brother, con un déjame mago. decirte, Yo 4 años con un Marlon- mago. Marlon ¿Sabes qué cobrábamos? Permiso. ¿Sabes qué cobrábamos? Arroz, frijoles y comida en las escuelas. Me sirve. Hice una gira con él, bro. En Cuba son de 4 y vendíamos la comida, bro. 4 Claro, años trabajando con un ¿por mago. qué no? Se llamaba el mago Láser. Ojalá un día pudiera volverme a encontrar con él. Para trabajar de nuevo con él. El tipo era bueno. El tipo una vez hizo una cosa que me gustaba. Él se amarraba. Él lo amarraban. Y de buena primera se quitaba la soga, las esposas. Entonces yo me reía porque como nosotros hacíamos giras juntos, nos tocaba a veces en los lugares donde nos hospedábamos, en los hoteles y eso. Yo lo velaba a ver cuando iba al baño a bañarse y yo iba para la maleta a ver cómo era la cosa. Dentro de la maleta él tenía todas las cartas, tenía una paloma, tenía un dedar aquí que se metía por aquí, esto, lo del periódico. Fila, mira. te voy a Era decir truco algo. todo, pero el tipo era un caballo. Es brother. lo mismo que pasa Y lo con- fusionamos. Mira. Déjame terminar, Daniel. Pero escucha, lo Escúchame. mismo que tú estás diciendo son los DJ de humoristas.
Sí. es lo mismo. Difícil. Es timing. Y por ejemplo, ahora mismo le estaba mandando un saludo a Marlon, que Marlon es el DJ de Difícil, Ángel Remy, brother. del Ángel Remy. Nosotros, Marlon antes de yo tiene venir, 15 años con Ángel Remy. Le digo, ¿cómo tú le bueno, haces? en la casona 17, Es ahí mismo. estuvo Ángel Rami y después estuve yo con Patricio Mar. Y estábamos los dos, él al Bueno, lado tú mío. conoces a Marlon entonces. Patricio Sí, Amado claro, tenía una lo canción que me conozco. gustaba mucho, que era un helicóptero ahí. Yo tengo las canciones de todavía. Boca Loca. Boca, Con yo Jacob Forever. tengo esa canción. No, de hecho, Patricio está aquí. ¿En qué discoteca famosa en Cuba tocaste, aparte de Tuquino? Naga también puede tocar algo así. Puede tocar Naga también. No puede decir. No, discoteca así en La Habana como tal, fábrica de arte. Lo toqué Uf. 2 veces. Uf. Genial, eso es Ah, otro sí, mundo. sí. ¿En qué parte queda ese? ¿Qué? Eso en 26. 26. 26 al final ahí. ¿Qué música tocabas ahí? House. No, eso House. es metralla. House. El público ahí va a bailar. Y después. Ahí te puedes ir tú con todo lo que tienes. Estamos a hablando, desquitarte. estamos hablando de un DJ de respeto Pipo. del school, bro. No, ahí sí. Ahí han ido a tocar DJ de aquí a la fábrica de arte. Fábrica de arte, nosotros fuimos un jueves. Cuidado. ¿Conociste a Juan Carlos DJ? No. Al maestro, ¿no? No conociste a nadie entonces. Yo. Monstruo. Al lado de la Plaza de la Revolución hay que poner una foto de él. Sí. Sí. En los DJ. Tízao. Si un día hacemos un. O sea, el No, Salón de la a Fama. ver. Él va para el Salón de la Fama. Yo quiero hacer un Salón de la Fama. Mira, yo Voy a hacer un Salón de la Fama. pondría el primer DJ que yo pondría se llama María, ¿tú sabes cómo? ¿Tú sabes quién es el uno? ¿A quién tú no sabes quién es? Tira. ¿A quién tú pondrías de primero? No, para mí, Juan Carlos. Según los Es el estadísticas. Según las estadísticas. El 2. Bueno, es que Caraballo. El primero, ¿tú sabes quién es? Raúl Martínez. No, Esa es la primera cabeza. ese fue el que los enseñó todo. Y de ahí sí. Pero no es cubano, es español. Yo no sé, la lástima es esa. No, pero El tipo es español. El tipo fue el que incluyó los acetatos, por si tú no sabes la historia. Vamos a traerlo otra vez aquí en la entrevista. Dani lo va a traer porque Ya, Dani mejor. es muy amigo de él. Es un DJ muy famoso. es el muy- del video del Comodoro de los ojos claros. Hey, ese mismo. Ese es el número uno. Ese fue el número uno. Ese ya. fue el que dio, como digo yo, El antes y el después. el antes y el después. Fue el que abrió los caminos vaya, No, en Cuba. Y antes de él, en su. Y siempre hubo un. No, es que él vino de España para hacer el Comodoro. Lo hicieron. Sí, sí, lo hicieron. Trajo los acetatos, trajo las agujas. Le digo a esta gente, mira, esto es una aguja y esto es un acetato. Yo sé, ahora mismo yo sé que todos los acetatos que están perdidos. No, Los hablando tiene de Leo. acetato, te tengo una anécdota. Esto es primicia, vamos a calentar. Ay, ¿cuánto te robaste? Esto yo. A punto estuve. ¿Tocas con acetato? Yo sí. Nunca he podido y es mi sueño. Vas a tocar con ellos hoy. Por eso fue, venía loco. Daniel venía loco a tocar los acetatos míos, papá. Me Bueno, dijo, a ver, esto no es acetato, esto es. Sí, es controlado. no, pero sé se lo qué. puedo Sí, poner. similar. No, ey, cuidado, que se lo puedo poner con No, pero- aguja también. escucha- Ah, no, ahí tenemos unos areitos guardados, ¿verdad que sí? Unos areitos. Tranquilo. Turquino de La Habana Libre. Uf. Entro yo al camerino, el productor de nosotros había ido a Oriente a gira, no sé qué, y yo me tuve que quedar al frente produciendo, ¿sabes? Las bailarinas, esto, lo otro, el show. Y en el Turquino hay una barra de este lado que no se usa. Daniel, de este lado hay una barra que no se usa y ahí atrás está el camerino, ¿verdad? Entro, La que está a la derecha. sí, a la Vamos a derecha. entrar. Al final, está el escenario aquí, a la derecha. Entro al camerino y hay como un vestidor o algo así. Y entro y veo algo como ¿sabes? Como un popillo, una cosa así. Si era blanco, debe estar bueno. No, viejo, ¿cómo decirte? En fin, eran baffles, los das, eso, el comején se lo había comido. Manda, Y estaba todo el comején ese ahí, toda esa loma, no sé qué. Porque me doy cuenta que eran baffles porque Pero a ver, tenía eran pibis los que estaban montados ahí. Bueno, eran... Los de cartón, los que son de madera, Ajá. son pibis. Bueno, Eran pibios, ahí no pues, existía teníamos ni la P de pibi. Yo nunca. Solamente eran las agarraderas. Lo que me Bueno, doy tú cuenta vas es baffle pronto. por las Les agarraderas. digo algo. Yo no sé ni cómo es el turquino por Tú, dentro. tú vas ahí pronto. Escucha. No, No sé. genial. Para ver La Habana entera, los Está de puta cristales, madre. eso es una experiencia religiosa. No te puedo explicar. Ay, cuando se abre la puerta a las 12 el Ya, techo a las ya. 11 de la noche, Fíjate que quiero ya, agradecerle al final, diablo. Final. Gracias a su gestión y ahí moviéndose en La Habana, no había quien arreglar aquello y lo me lo arregló. Tipo un loco. Mira, para no Y irme se abre el con- techo. Veo todo aquello, hey, mira, una de esos de baffle que hay aquí, que no sé qué, y abajo de toda esa mugre, de todo ese polvero, de todas esas cosas, unos acetatos. Recuerdo. Billie Jean de Michael Jackson. Coño. Claro de Luna de Alexia. Oh my god, mi canción preferida. Ulalala de Alexia. Y había otro que no recuerdo porque ya cuando levanto los discos, ¿sabes?
con su portada y todo, su Claro. case y todo. Cuando levanto los discos, estoy viendo así, viene una persona, que no voy a decir el nombre, Otro penco más. Ya. oye, nada, Sajito, Ahí, coño. ya. Y viene El capitán. y me dice, no, eso es mío. Digo, te doy el dinero que tú quieras por estos acetatos. Esto es de colección, bro, y ustedes no tienen tocadiscos por aquí. No, todos los tocadiscos tirados por ahí abajo, que no sé qué más, etc. Y no me dejó ni me vendió los Yo sé quién acetatos. tiene muchos acetatos que compró. Yo me acuerdo en la Marina cuando iba yo con Lende. Estoy hablando de un busto años para atrás. Bro, esa gente tenían todo en acetato, bro. ¿Sabes que tiene bastante? Debe tener bastante Leo. el maestro. Juan Carlos, sí, pero Leo que trabajó, el primer DJ con quien yo trabajé en el Centro Vasco, fue una de las primeras discotecas donde yo trabajé, es Leo, que vive ahora en Perú, creo, en algún lugar de esto, en Costa Rica. Y siempre tiene colecciones, ¿no? Todas las placas las buscó. Se las llevó para allá. Las fue comprando una por una. De hecho, a mí Víctor Michel me dijo que hay un sitio que tú... Víctor, el que está en Rusia. Sí, que está en Rusia. Ese es el hombre que... Tú sabes que ese es el tipo que más clásicos de los 90 tiene en Cuba, ¿no? Sí. Increíble. Sí, ese es el... Yo lo conozco por un amigo mío que me escribió y me dice, mira, brother, No, y que lo buscan digital. digital. Nosotros muchas veces... No, las cosas están YouTube que- echado a perder craqueado. No. El hombre tiene eso. Y la pasa por el platinum. Increíble. y no sé qué, No, y las él cuantizas, él y- ha hecho una pincha que nadie. Ese No, tipo no. es el vicio. Sí, es ahí. Víctor era el DJ de la Chan. Sí. Tengo una persona aquí que es un gringo que voy a hacer una visita que me dijo que debe tener unos 1000 acetatos originales de aquellos tiempos. A ver si puedo lograrlo. Vamos a ver. Para poder pinchar, porque tengo las agujas y todo. Mi tengo hermano, todo. yo me he quedado botado con eso. ¿Eh? Yo me he quedado botado con eso. Y yo vi placa cantidad, pero eso... Mira, brother, una placa cuando las traían, lo que nosotros podíamos hacer era pasarlo cuando más por un cassette. Sí, claro. ¿Dónde Ah, pongo yo a tocar yo? que con nos eso? fuimos de contexto. Brother, un DJ de mago, de humorista, se la tiene que jugar. Tienes que... Yo, por ejemplo, Sí. yo abría cuando quiero muchos... Era un tipo de Winamp, pero era pequeñito y hacía como 20. DJ System, yo lo tengo DJ todavía. System, brother, buenísimo. Yo tengo un instalador de DJ ¿El System MK2? solo. del Yo lo tengo, MK2, yo lo tengo también. VPN Studio, mis vídeos. Yo también lo tengo y tengo Atomics, también lo tengo. Lo Ya, que se empezó. Atomics, todo. Espérate, y yo montaba ahí todos los efectos y todo. Y yo tenía que estar velando a él. Él me decía, apágame la luz, siempre estaba vestido negro. Bueno, dicen por aquí que tú tienes una colección de Casapucho, no la cogiste de clásicos, ¿no? Tengo una colección de Ya, clásicos. yo me entero de todo, ¿viste? Tengo una colección de clásicos, tengo guardado, después te lo voy a enseñar. Bueno, men, me has dejado impresionado, de verdad que sí. Yo siempre, desde ¿Qué te que- parece? No, vea, ¿qué te pareció trabajar al lado de Batman de Hialeah? No, Dime algo de Batman de el Hialeah. Batman de porque, Hialeah tiene... porque veo en el Chavo 2 o 3 a las 2 y los voy a chupar con absorbente. Dime cómo me puse yo. No, bro, tú tienes, una energía increíble y conectas con el público como nadie. Eso nunca No había empiece, visto. brother. No, Que que de repente... No, tú sabes por qué vamos a pitar Pale Gutiérrez para que salga haciendo el loco. Lo voy a dar sin peluca. No, ¿qué sucede? Mira, Vos yo en mi experiencia personal nunca había visto eso. Tú empezaste en el festival, tocaste un par de cosas de house y unos remixes sacaste ahí que yo, ya tú sabes, desde mi gusto, ¿no? De house, dije, y te dije aquel día, la técnica que usas es de la vieja escuela. Claro. Eso, Es como la cosa. ¿Cómo es? Y al momento me di cuenta de, ¿sabes? De eso. Pero ya cuando te veo en tu lugar, trabajando con tu público, con tu energía, Y Bueno. vestido Batman, hacer, por favor. veo que de repente te pierdes y aparece Dame- el vestido Batman Sí. y no sé, y la gente... Sí, no me ríen algo. Dame un segundito. Forma- Quiero saludar especialmente a David Correa, un gran DJ, estuvo conmigo en el primer festival. Quiero saludar a Erix. Quiero saludar a Leo Pérez. ¿Quién será Leo Pérez? Apareció. Apareció. Yo Leo creo, Pérez. yo creo que ese es Melania. Nadia ni hablar. Estoy loco por ver a Nadia mezclando. Pronto lo vamos a ver a Nadia mezclando. Eso, ¿Sabes? eso vamos a No, hacer, eso mira vamos a para acá. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Has visto todos mis programas? Todos. Sí, claro. Para ti, ¿cuál ha sido el DJ que El más de te ha Nadia. identificado, que más te ha gustado en la entrevista? Nadia. Aris, María, saludos también para ti. No sé quién eres, pero bueno, bienvenida también. Saludos para Julieta Betty también. Julieta, que te me recuperes pronto, tiene un problema ahí de la cintura vaya, ¿para qué te voy a decir? Teresa Montano, saludos desde Cuba, están viéndonos de Cuba. Es que, brother, le parece que la Bien. gente que cogieron a Julieta Bien. por la cintura, que no, es por arriba, no por la cintura. ¿De qué estamos hablando de Nadia? Bien, Nadia para mí, No, estábamos hablando del Batman de Hialeah. No me toques ese cambies el tema. No me toques ese Que tema. estoy para ripiarme Para con- el otro programa. Estoy Viene para la foto de ripiarme. Daniel, De porque Daniel, tengo la foto de Daniel
vestido de Batman. Mira, espérate. A ver. Sale él y empieza a hacer su show. Fíjate que las orejas de Batman no se ven. No se ven, las no se orejas de ven. Batman. No se ve Es un porque bulto, es una estaba- pelota azul. Cuando yo miré DJ, ¿y ese DJ quién es? No, pero aquello tú no te imaginas. Y Mira, aquello se cayó abajo. se cae abajo. Aquello. Y Nadie se él esperaba empezó y no sé qué, ya, hasta que de repente. Dani, con la capa y todo atrás. Tiene Todo. 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 ¿Y dónde tú conociste ese traje, bro? Amazon. En Amazon lo hay. Ahora este fin de semana voy de luchador con la barriga afuera. No te puedes imaginar aquello. Mi madre. Es viernes. Gracias. No te Bárbara, prometo, gracias. el viernes vas a trabajar. El viernes voy de. el Voy a viernes intentar. de Yo te disfraz. prometí un día echar algo bueno. Ahora, ¿qué tú crees de ese festival que se hizo? El baile prohibido que tiré. ¿Cómo tú lo No ves? pierdes. No, eso solamente lo puede lograr un cierto. Este grado en de el PIB corona. del Parque Jurásico. Más nadie. ¿Tú no viste lo que dice Chombo? Esos sé. son muchos años. Eso es una cosa flow. de Esto flow. que tuve Eso aquí, flow único. Esto que tuve aquí. Eso fueron 3 cervezas que me dio Philly. Yo tenía calor. Philly me da 2, 3 cervecitas así. Y él no toma. ¿no? Y ya yo estaba, ¿tú sabes cómo? Ya. Yo hacía directas aquí, ahí está Dani, que yo montaba récord en menos de 10 minutos, había 2.000, 3.000 personas. A ver. Mira, yo empezaba a bailar tipo Carolina, pero un baile rico, pero un baile Sí, eso. tú estabas en lo tuyo. Pregúntale a Daniel, yo cantaba al público con mis bailes exóticos. Ajá. Brother, pero cuando Entonces yo, déjame a mí con mi traje hacer. yo, Sí, cuando cada uno la, mira. yo cuando la vivo. Yo me siento, te voy a ser sincero, muy bien cuando yo me veo con colegas en un mismo lugar mezclando. ¿Sabes qué me pasó una vez a mí? Hablando de la transformación que tenemos cuando estamos mezclando. A mí me confundieron conmigo mismo. Échate esto. Estoy yo en un camping y nos vamos a pescar. ¿Va? Y hay unos muchachos de melena ahí que eran amigos de uno que andaba con nosotros en el grupo. Y nos vamos todo el mundo a pescar para el puentecito este de Jibacoa ahí. Yo, qué rico. Y de repente los muchachos empiezan a hablar del festival. No, la fiesta y no sé qué, y no sé. Y yo ahí, normal, con mi varita. Díceme, ¿tú te pareces a que se suba arriba del escenario y empieza a dar unos brincos y a mano para arriba y pucho hands up y no sé qué y forma la locura? Porque metí hasta bailarina arriba del escenario. Dale pausa un momentico ahí. Tú acabas de mencionar el secreto. Lo mencionó Fila sin darse cuenta, lo mencioné yo hace un minuto y tú. Nosotros no ponemos música, nosotros hacemos un performance. Showman. Esto es difícil. ¿Qué digo que se llama? Porque yo veo gente, parece una vara de mango, Sí. acompasando y en su planeta. Nosotros hacemos un espectáculo, primero que no se espera la gente. Claro. Segunda, disfrutamos al mismo nivel de la gente y logramos que la gente No, porque tenga una experiencia que no esperaba. si tú no te crees la película. Mi hermano, pero es que no hay gente. Sigue el líder. Camina, brother, para que veas que no es mentira lo que te digo. Sigue el líder. Aquí hay lugares que el DJ pasa por alto. Mira, yo tengo un testigo que vive aquí cerca de mí que se llama Freddy. Yo lo invité al concierto de Chacal. Había 5.000 personas. Sí. Déjame terminar el detallito este. Y el muchacho empieza a hablar, no sé qué, y el que, uno de los que andaba conmigo empieza a reírse. Dice, no, pero mira, es él. No, aquel es más loco, más no sé qué. Digo, sí, compadre, soy yo lo que... Yo soy... Brother, usted se transforma. Y es así, yo subo al escenario y eso es el Batman de la No, a ver, el Fila lo hacía. Mira, el Fila llegaba. El Fila era un tipo que no sale ni en cámara. Cuando él le cogió la vuelta al muñeco, el tipo, la gente lo esperaba. Él dice, bueno, no sé a tal hora. Ah, Y él daba play, no se tomaba todavía. Y él empezaba con su meneo. Ajá. me echaba una cerveza, bro. Y que metí en los pasillos, bro. Es lo que te digo. Yo metía en los pasillos, pero sí rico, sí. Y yo mezclando, yo lo hacía así. Fuera adelante, de. así. Mira, bro. las personas Me pueden. la vivía, me las la vivía. personas. Todos tenemos la misma música. Sí. No, yo estaba explicándote que en un festival, en un concierto de Chacal A aquí, ver, Mira, para ver Chirino. sí, en un concierto de Chacal aquí, habían 5.000 personas ahí. Es duro coger un micrófono para 5.000 personas. Traen un DJ que mezclaba muy bien. Pero el tipo, como dice Daniel ahí, unas mezclas profesionales ahí. Y el tipo ahí, pero no miraba ni para adelante. No. Y me dice el dueño del evento, que es mi amigo, yo trabajaba para él en Rumba Trio Fight, esa fue la última discoteca que trabajé aquí. Y yo le digo, no sé qué pasa, que yo veo a la gente medio mareado. El tipo mezcla muy bien, pero no levanta a la gente. Y fui y le dije al tipo, necesito que me pongas Pepa ahí en punta, 4K del Alfa. Y unos temas ahí que estaban bien arriba. Sí, los esos. Pitbull, las manos para arriba, y no sé, y la Comercial. conga de Alía, y cogí el micrófono. Ya. Ahí está Michelito dando chucho. Si un día me ve la directa no me va a desmentir. Llega Michelito, y yo saludo a Michelito, que sé yo, y cojo el micrófono, y me pongo enfrente al tipo. ¿Dónde está mi gente de Hialeah? Nada más dije eso, bro, ya. Un abejero. Ya cuando tú tienes el tipo ahí. Ah. Dije, ponme Pepa ahí. Y empecé a saltar. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Quién manda aquí, las mujeres o los hombres? Y el tipo bajaba por un brother. Me quedé ronco.
Papi, pero se fue. Aquello me dio merizo, no, era un abejero. cambió la Entonces, dinámica de la mira, esa energía tiene que transmitirse. ¿Cómo tú lo llamas eso entonces? Brother, No, respóndeme tú. me quedé ronco, le dije a Michelito, Mira, síguelo tú. Ya se ¿Cómo formó, tú ¿no? le llamas eso? Eso es un performance que tú hiciste. Exacto. O sea, tú dejas de ser el hombre de familia, o el hombre serio, o el bartender, como lo soy yo. Cuando yo me subo, yo voy a hacer un personaje de arriba. Claro. Como lo hago en el programa, aquí yo formo un personaje, bajar cuero y eso. ¿Entiendes? Tú tienes que darle al público eso, porque la gente lo espera. Lo espera. Este niño con Batman en la liga cogió el micrófono y viró aquello al revés. Al revés, el partió aquello. Me gusta una cosa de Jojito, él hace su propia música. Jojito, sobre la música. Cuando mezclas tu música, te gusta mezclarla en la capela, te gusta mezclarla en el bombo, te gusta mezclar armónicamente, te gusta mezclar por las rayitas. ¿Cómo te gusta mezclar la música? ¿Te gusta dejar pasar los compases? ¿Te gusta llegar al preludio? ¿Te gusta...? A ver, yo siempre trato de hacer la mezcla más limpia posible. Depende. Siempre hay su toquecito ahí, porque Sí, si no, porque- no seas porque mentiroso. eso es Te voy a decir típico- lo que dijo nadie aquí, que fue la única DJ que tuvo ovario y testículo para decirlo. Muchos DJ se la ¿Ella creen. tiene testículo? Muchos DJ se la creen. Nadie tiene testigo. No, lo dijo, yo no lo dije, lo dijo Juan Carlos. Mira para acá. Muchas personas se lo creen y te voy a dejar hablar ahora. Todos los días tenemos carrera de caballo, todos los días tenemos No, en problemas. reguero, no, en reguero. Todos. Hasta Juan Carlos, todo el mundo tiene carrera de Claro, caballo. ya. Tratamos de hacer la mezcla limpia, pero siempre se te va a ir Pero con un eso- tiqui-tiqui y tú lo llevas a donde tú quieres. Pero eso es el arte de la improvisación. Ya, síguelo. Es ahí donde está. ¿Cómo lo mezclas? ¿Cómo te gusta mezclar a ti? Tu estilo único. Mi estilo es, trato de hacer lo más limpio posible y siempre respetando la armonía de los Pero, Jojito, a veces tú quieres hacer una transición. A mí se me han ido los caballos ahí. Sí, claro. De claro. verdad, brother. Mira, yo por ejemplo voy a 110, todo el reparto y todo eso me mantengo en 110, salsa, timba. Cuando voy a apretar, busco una canción y de 110 cojo 4 bits, 8 bits, lupeado y arranco para arriba. Y arranca. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que a veces en el 1 o el 2. ¿Dejas me correr forma la machucón. canción? Claro. ¿Dejas correr la canción o no? Eso depende de ¿Dónde estás trabajando? el nivel Está de claro. la fiesta. Está claro. Sincronizador. Sí, Sincronizador. sí, sí. Sí, claro. Claro, Usa ¿por qué sincronizador. no? Pero si vamos a tocar disco, vamos a usar el tocadisco. No, Sincronizador. Claro, viejo. A ver, te estoy diciendo, sí, lo uso, porque es una herramienta, pero no dependo de él. Si en un momento determinado, en la misma máquina, la rejilla me falló, el sincronizador no sé qué, me voy a oír. Pero a veces, mira, a veces te estoy meando yo. Mira esta talla, no le pega a la negra, corre para el baño, vira para atrás. Le hago así, sinking, ni mezclo, corriendo y viro para atrás. A veces el tiempo, o viene alguien te llama, por ejemplo, el caso mío, ponme esta canción y hablas con alguien y no sé qué. Y entonces, le meto el sync, ya, vale, Claro. me acordame. Aparte, hay veces que uno tiene fatiga auditiva, a mí me ha pasado. Sí, claro. ¿Sabías que en el fundido, mercado, ¿no? sabías que en el mercado, esto también va para ti también, Dani? Es un tip que te voy a dar. ¿Sabías que en el mercado estuve escuchando de que ya el artista, cuando vende la canción, si en el primer coro, ya entrando la canción, no hay una locura de esa, no la compran? ¿Tú sabes de eso, no? ¿Cómo? Sí, Sí, que o sea, que el contenido principal de la canción tiene que romper rápido con la canción, porque si no, Hasta no el primer coro tiene que formarse el baile. tiene que formarse el baile. ¿Tú sabías eso? Si no, en el mercado está ahora así. claro. Te lo voy a explicar por qué. Porque en las discotecas y en todos los lugares tienes que ser un DJ, como digo yo, caballo de guerra. Rápido. ¿Cómo? Que las personas cojan el contenido de la canción en el momento. Si tú dejas que caigan en la monotonía, No, ya. se te cayó el público. Ya, es rápido, es rápido. Es rápido, tiene que ser así. De hecho, cuando yo entré a estudio, se me explicaron, como nosotros hacíamos producción, nosotros trabajamos con una disquera alemana. Y se me explicó eso, de que los Tiene que ser discos se down. hacen por una canción. Ya no, Sí. ya se lanzan sencillos. Pero en los tiempos los discos, los CD y eso, de las Bueno, producciones, vamos a aclarar un poco. se hacían por una canción. El artista se pega con un tema. Una canción. Uno solo. Y muchas veces es la que menos Es correcto. la apuesta. Tú me vas a decir que en Estados Unidos, ¿cuál es el tema que se dio a conocer con gente de zona? Dispáralo. Bailando, ¿no? Es correcto. Todo lo demás que han hecho es perfecto. Y mira pero- ahora lo que están haciendo con Lágrima Champán. Y los otros días Pututi en una entrevista dijo que Lágrima Champán estuvo archivado 2 años. Tú sabes una canción que tú nunca has puesto, que está pegadísima, La Popola. Esa canción está... La popola es Esa- nueva. esa es ahora. Esa canción, una canción que está, bro. Es una de mis preferidas ahora. La popola yo pedí y el stand del... La Popola está fuera de liga. A ver. Yo ¿Tú sabes qué pasa? Que Es me los tropical, mezclaba bro. ahora. Es tropical. Sí, sí, sí. es internacional. Los mezclaba ahora. Yo No la pongo usar mucho. stand. Yo pongo mucho La Popola. Sí, pero da la versión corta todavía. DJ ídolo internacional. Daniel Gutiérrez. Carcos. ¿Te gusta, Calco? ¿Usa sincronizador? No me interesa. Lo que él logra en el público, En Negrito Juan. el clima que él logra en el público, Sí. para mí es... Nacional, cubano, que tú en la vida has sido tu ejemplo, te gusta como mezcla. Míralo aquí, vio.
para no... Dispara, Bueno, Yo sé quién es, lo voy a decir. No, Voy a decirlo. no, Víctor. Víctor, Víctor Michel. ¿me vas a perdonar el día que te quité la corriente? Eso no es problema, al contrario. Mira, no, mira, vamos. Dani, escucha la pregunta mía. ¿Me vas a perdonar porque te quité la corriente? No, chica, no. Mira tú. No, Él lo que no sí, sabe sí. que yo le pagué 100 pesos al técnico de audio para que no escuchara nada. Le digo, Mira, requíntamele este hombre el audio para que no escuche. No, mira, aparte de Bonchi y la cosa, yo no cojo lucha con eso. ¿Qué tú crees del programa este? ¿Sirve para algo? Este programa... Tu va a ser- impresión. Va a ser historia. Este programa... Ya está haciendo. El que es DJ, espera un programa como este. Que no existe, ¿no? Que hasta ahora... Es la primera idea ahí. Nunca lo había visto así. Porque- ¿Sabes cómo surge la idea? ¿Sabes cómo surge el programa? No empiece. Cuando yo llegué a este país, yo esperaba todos los días las entrevistas que le hacía Daniel a los DJ, porque yo me nutría de cada DJ y como que aprendía de cada DJ cuando un DJ le hablaba. Daniel entrevistó a Flecha, un animal, entrevistó a Jarel, entrevistó a Dios, entrevistó a Raúl Martín, entrevistó a los grandes, ¿verdad? Pero faltaron Jornel. mucho. Mira, yo quisiera conocer a Yo DJ. entrevista con Jornel. Con Yurnel. Yo quisiera conocer a DJ Oz, admiro a DJ Oz. No, de monstruo. la manera, A mí me cae más o menos. de la manera que, Oz es monstruo. No que empieza. mezcla timba. Sí, no, de hecho, muchas veces en Cuba, cuando antes de yo venir, que lo que hacía era descargar con las amistades y eso en una casa, una cosita así, ponía mucho los mezclados de DJ Oz de timba. Monstruo. Genial. Dios Y tiene te voy una a decir cosa- algo. Mira, Dios tiene una cosa. Como que como la escuchas en computadora, lo hacen vivo. Lo hacen vivo. Hace en vivo. No, espérate, no, Cuidado. aguárdate. ¿Tú sabes por qué Dios es grande en ese mundo? Porque a mí Porque 1.75. él ¿no? adora ese mundo, brother. Ese es su mundo, Está brother. bien. O sea, Genial. como que él disfruta la timba, brother. Como yo disfruto, por ejemplo, los 90, él disfruta la timba. Y te voy a decir una cosa, Dios no es de un día ni es de dos. Dios tiene una carrera grande. Hay con cositas. un Yo tengo respeto trapito grande, sucio. que un día va a venir aquí, no está ahora porque tiene sus problemas que sé yo. Pero Dios tiene una trayectoria muy grande en el mundo de la música. Escucha Muy como grande. dice Víctor Michel, que gracias por la preferencia. Claro, brother. Víctor, un día se lo podemos traer aquí también. Bien. Yo tengo mis trapitos sucios de Dios. No empiece, No empiece, Daniel. compadre, Por no. favor, deja a Dios Y tranquilo. tengo cositas para Nadia No. que no se dijo en el programa, así que Nadia, Sí, no, Nadia, comparte Nadia la va- directa. Escuchen. Tengo Voy a cosita hacer para una Nadia. encuesta en esta semana. ¿Qué DJ quieren que yo lo vuelva a entrevistar? No, otra vez que faltó algo. Pero yo personalmente voy a traer a Nadia y al hermano en cámara. A los dos vamos a hacer el Zoom. Escúchenme, DJ. Necesitas 4 pomos y hol. No, Papel. sí, yo sé. DJ que me ves, para darle casi que un cierre a esto, vamos a hacer con Zoom un invento, yo y Daniel, en esta semana, Ya. para traer 4 DJ o 5 o 6, que vamos a hacer un nuevo programa que se va a llamar Intercambio de Conocimiento. Es como un debate, lo vamos a hacer una vez al mes. Sí, lo vamos y a lo hacer vamos a una vez al transmitir en mes, vivo. donde vamos a ver 5 DJ en Zoom en esta misma plataforma y vamos a pedir la A palabra conversar, en el momento conversar. y vamos a tocar un tema, por ejemplo. Se el lanza Bifi- un tema al aire, vamos a Sí. debate de tal tema y todo el mundo va a debatir. Eso, vamos a hablar sobre este tema. Va a hablar Alex Gutiérrez, voy a meter a Juan Carlos, voy a meter a los grandes y vamos a escuchar. Yo te estaba explicando que el programa surge, que me fui de contexto Ay, y le pido disculpas al público a veces porque tenemos nuestros errores porque no somos conductores del programa, pero bueno, lo hacemos de corazón. Daniel hacía unas entrevistas y yo me mataba, brother, para ver y yo me quedaba bobo ahí Son cuando hablaba de monstruos, sí. Flecha, entrevistó al Electrónico, entrevistó a muchas Está bien. personas y yo fui captando eso. Daniel y su página fue para mí algo muy importante en mi carrera. Bueno, ya la página quebró y yo dije para dentro de mí, quiero seguir el legado de Daniel, quiero hacer algo, pero mira cómo soy yo. Antes de pensar en cualquier persona, siempre pensé en que primero lo hizo, que fue él. Porque debe ser así, por respeto. Yo Pato, llamo, soy la estrella. le digo, Emma, ¿qué cosa? yo le digo, Emma, tengo este proyecto y tú fuiste el que lo iniciaste. Vamos a hacerlo, me dijo. Estoy contigo. Hasta hoy ha sido incondicional conmigo. Todo el mundo sabe, caballero. Trabajando totalmente gratis. Gratis. No una pizza. Refresco, Ni la y pizza, eso. ni refresco, Bueno, ni bueno. agua, ni nada. Ni nada. Bueno, ¿Viste? lo ha hecho por pasión, lo ha hecho por respeto. Él lo hacía en su casa con una cámara ahí mismo, El directo teléfono. ahí. Y ya lo hacía. A veces acostado en la cama. Me acuerdo que una vez hice una entrevista entre Oz, Rey Mateo y Jarel. Los 3 caballos ahí. No se me olvida nunca. Sí. Entrevistaste a muchas personas, brother. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar una cosa que es seria. La vida del DJ es tan sufrida que yo creo que se merecía un espacio como este, bro. Se la Mira, merece. ponle que nos ven Mira. 100 personas. Mira, Nadia dice que yo me la estoy dando escondido. No, eso es Coca-Cola. Su Coca-Cola, su Coca-Cola.
¿Entiendes? Sí. Mira, el DJ estaba muerto en Miami. ¿Está muerto, no? ¿Qué pasa? Yo me siento, mira, yo hace poco le dije a Dani, vamos a sacar, ¿sabes qué me dijo? No. Aparece Alex Gutiérrez, una persona que respeto mucho, que es, va en su momento lo conoce. Yo no lo he podido conocer, pero sí lo conozco porque hemos hablado. Él es fanático mío. Sí, y ellos dos están fajados. Yo quiero un mano a mano de ellos dos. Wow. Sí, pero... Pregunta, no, tú viste a Batman de Jalía, conmigo hay que joderse. ¿Dónde puedo ver a No es por gusto. Conmigo hay que joderse, Tienes que tú ganarte- sabes, yo me lo primero que pongo. tienes que ganarte primero que nada el respeto de esa persona. Es una persona que fue quien inició. Ale Gutiérrez fue el primero que pusimos al principio del programa. Sí, el señor que anda que habla. Eres la torre más grande que tiene esto aquí. Olvídate eso. O sea, de Leyenda. llegar aquí, yo tengo 46 años. Yo no había nacido y Alex Gutiérrez era DJ. Ya hay radio aquí. Sí, sí. Genial. Tú sabes que estamos hablando, ¿no? No, Fanático se amigo. respeta la Tipo con trayectoria y fanático, se respeta- Hay que Fíjate que él respetar. me mandó un mensajito y todo. Sí. Ah, Yo ya ni estamos para esa gente, pero no. estamos para ripiarlo, porque mira, esta No. gente son old school de música de freestyle y esas tallas. Ajá. Y yo le digo, Ale Gutiérrez, Chinatown pagado. Y entonces ahí donde ella... Ellos entran y se friguean cuando le meten Chinatown. Dijeron, yo, el tipo está rebelde. Mira, Leo, cómo se ríe. Mira, Leo, la guerra mía no es contigo, es de la barba blanca que le pinta la. Porque A Alex ese le damos a Gutiérrez- brocha también, bro. a ese le vamos a Brocha. dar candela. Eso lo voy a afeitar yo. Sí. Uno grande, el que tiene un sombrero y una barba. Pipo, Ese es mío. Y te este voy a es decir Dani. algo, mira, para que te Para que vayas escogiendo uno, porque esto va a haber dentro de poco. No, antes una guerra antes aquí. que corra la sangre. Sí. Esa gente jalan público hoy. Sí. Sí. Son los dueños de Hoy. aquí, bro. Son los dueños de aquí. Ese tipo de concepto de fiesta es de ellos. A ver, tú viste lo Fíjate. que existió en Cuba. Comodoro. No. Para que Ellos fueron los que hicieron aquí esa misma historia, pero lo hicieron aquí. Hoy cumplen 10 años, bro, de esa gente. Sí, De trabajo, de trayectoria. Hicieron una asociación que reunieron más de 3.000 DJ en un lugar. Esperamos que pronto se dé algo. Yo he tenido problemas de salud. Leo está un poquito cuajado también. Leo parece que tiene miedo que nosotros lo cojamos. Leo está aprendiendo reparto porque él sabe que nos vamos a meter Ajá. en los dos géneros. El Pero hierro. ellos, en el Sin de nosotros, perdón. Los vamos a red, la clave al revés los mata. Ahorita mencionaron una ¿El qué? de mencionar ¿sabes? Los clásicos estos bacalao con pan y no sé qué, ya, pero Eso es una llevarlo nada. a reparto. Vamos a hacerlo, tú verás. Eso viene. Esa está dura. Eso, fíjate que yo vi el mensaje y me quedé y dije, ¿se puede? ¿Se No, puede? chicos, sí. Yo quiero hacer ahora un mezclado No, ahora de esa mismo, timba dura. ahora mismo si Os hacemos tiene una que está Oh, bestial. hay algo raro aquí. Nadia defendiendo a Leo. Estamos cogidos al cuello ya, papo. No. Sí, Nadia Leo no defendiendo ¿Se a viró Leo. para el otro lado? ¿Qué pasó aquí? Dame el chisme ese que no me lo sé. Llegó Botu, llegó mi hermano Botu. Llegó Botu, salud para ti también. Óyeme, caballero, en el chat, para todas las personas que nos van a ver. Dame un segundito que voy a calentar esta jugada. Espérate, déjame terminar. Queremos, yo por lo menos personalmente y Dani, darle muchas gracias a la gente de South Miami, Florida, por darnos la posibilidad de pertenecer a un grupo tan, pero tan importante. No, yo no pertenezco a nada. ¿Me estás llamando a mí? No. Soy yo que estoy llamando. Oh, Tú eres una llamadita. Sí, porque va a calentar caliente. Sí, ya va a votar. ¿vas a calentar? ¿Vas a votarte? Ya, completo. Si me contesta, me voy sin sal. Sí, óyeme, te voy a decir una cosa antes de terminar el programa, que estamos cerrando ya, que es un poco tarde. Siempre supe quién eras. No vamos a hablar mucho más de ti, porque tu trabajo, tu historia habla por ti mismo. Y sabemos que tú aquí vas a ser grande porque primero eres muy dedicado a esto, eres Y apasionado. vas a crecer un poquito más. Nos conociste a nosotros y nosotros no te vamos a abandonar nunca. Ya te has dado cuenta que te ha ayudado y te voy a seguir ayudando. Leo, el muchacho se puede, yo te lo recomiendo, Leo. Leo tiene mucho trabajo. Dale mucho trabajo. Págale bien. Bien, te voy a decir una premisa. Mi gente, pronto va a haber Un happy hour que un me acabo happy de enterar hour de aquí chisme en ese. Miami, que lo voy a inaugurar yo con todo lo de la ley. Escuchen, ojo lo que les voy a decir. No quiero sombra. No En me ese pidan happy- el teléfono al dueño, por En favor. ese happy hour que voy a empezar ya aquí en Miami, son 2 lugares grandes que voy a inaugurar aquí muy pronto. Yo les voy después, cada vez que hagamos el programa, cómo va a ser la venta de bebida, cómo va a ser el horario. Voy a tratar de llevar todo mi happy hour a un día diferente. O sea, un DJ o 2 A ver, DJs. una pregunta. ¿Les vas a pagar? Sí, claro. Eso está cuadrado ya. No, Eso pues ya bueno, yo lo hice. Tú tienes complejo de pagar con se va a especie. hacer, se va a hacer primero un demo de cómo va a ser la cosa. Ya cuando levantemos el happy hour,
Yo voy a anunciar aquí todo siempre, oye, fulano tal va a estar conmigo, Happy Hour, uno animando, otro mezclando y vamos a hacerlo así en dúo. Y se le va a pagar a la persona. Bueno, yo trabajo solo, a mí me paga doble. Bien, ya les digo, el viernes tengo la primera reunión. Esto es un proyecto que viene hace tiempo ya. Es un lugar fantástico, una atención buena, es un lugar bien céntrico. Yo estaba retirado del mundo de las discotecas, de los nightclubs, me están llamando, pero me llamó una persona que no puedo decirle que no. Es una persona que he trabajado mucho tiempo para él. Y él me dijo, Fila, vamos a hacerlo, las personas están pidiendo nuevamente. Y voy a volverlo a intentar. ¿Quieren al rey de los patios del Liz? De Hialeah? Sí, es perfecto. Escucha lo que te voy a decir a ti y a todos los que están aquí. Para tú poder poner música aquí en esta zona del Liz, todo lo que se llama Hialeah Liz, tienen primero que pasar por aquí y pedirme permiso a mí, porque yo soy el dueño de toda la zona del Liz. Y del West Y después, tenemos a Pucci. Tenemos a Pucci. Quiere decir, Pero ahora tiene hongo en los pies, porque parece que como se llenaron las calles de agua, Ajá. se quedó conmigo con los pies en el piso. Se quedó conmigo con Y los cogió pies. hongo el hombre, compadre. sí. Y entonces Está enfermito, le mando un abrazo. te voy a tener presente siempre para todos los tipos de eventos, bodas, lo que sea, porque sé que eres, primero, Dani, mira para acá, sacando conclusiones. Mírame, tremendo DJ. No sabe. Sí. El hurón sabe. No, Pero ¿quién te puso hurón a hacer? Sácame de duda. No, eso lo está diciendo tú. sí. No, él- me entero, tú sacas me entero de todos los chismes. Óyeme, Entonces no puedo- él, sin decirme nada, yo había escuchado. Un día estaba yo no sé ni cómo nos conocimos, creo que fue por las redes. Y alguien dijo, mira quién está aquí, fulano y tal. Y mira quién está aquí, fulano y tal. Y entonces yo hablo con Joel me dice, Fila, el muchacho es muy bueno como DJ, es productor, sabe de música. Entonces Anima. aparece el festival. Y recuerden que yo compartí mi tiempo con él. Yo cogí ese tiempo para dárselo a él. Y yo lo hice porque yo también quería, como Dani, ponerle la pista buena. Todo DJ quiere mezclar, cabrón, mentira. Si el día tú le das un evento hoy, lo mezclas. Si mañana le das un evento, lo mezclas. Es verdad, mentira. El que le gusta mezclar. no. Al DJ que De le hecho, gusta, no, mira, le gusta mezclar. ese día faltó una persona a la parte del sábado. Y nosotros teníamos 45 minutos. Y ni Fila ni yo mezclamos 20. Es verdad. Nosotros reducimos el tiempo, tú sabes, para que la gente. Porque al final, nosotros ejercemos la profesión. Y hay Efectivamente. DJ que están con nosotros que no están tocando en ningún lado. Y no están tocando en ningún lado. O no tienen Efectivamente. fiesta. Entonces, ¿sabes qué? Desplágate, no hay lío. Pero bueno, aquí estamos. Saludos para Radio y para toda la gente. Espero les haya gustado el programa, mi hermano. Felicidades. Gracias. Todo esto ha sido para joder, para pasarla bien, pero contar tu historia. Así que muchas gracias. Sigue siendo mi fanático. Antes de terminar, Eso no te quita nada. Antes de terminar, voy a decir unas palabras. Mira, antes de terminar. Cada vez que traigo una persona al programa, es bienvenido al club mío, de Dani y de todos los No, días. mío no. Sí, yo sé que Dani no lo quiere. Yo ando Pero solo. bueno, eres bienvenido a mí. Tengo varios proyectos. Sé que cuento contigo. Que ahora va en punto de decirte, Jojito, sé que vas a estar conmigo. Gracias. Estoy planificando muchas cosas. No hemos podido hacerlas por falta de tiempo, que este país es muy complicado. Te vas a dar cuenta de que nosotros no paramos de trabajar. Sé que si un día te llamo, sé que vas a estar conmigo porque estás comprometido conmigo en lo personal. Primero porque eres mi amigo. Y no de aquí, del programa que te traje, sino de hace mucho tiempo atrás que nos conocimos. Y te estoy dando las posibilidades. Yo sé que tú nunca me vas a fallar a mí. No, seguro. Brother, para mí es un placer que hayas venido aquí al programa. Nosotros no somos profesionales, pero tratamos de hacer lo mejor. Este es un programa dedicado para ti y para todos los DJs del mundo. Todo el que se quiera incluir, que me escriba. Yo sé que yo tengo la persona que va a estar el miércoles que viene, pero puede haber cambio, puede haber cosas. Quiero hacer ese proyecto, que te voy a invitar a ese proyecto, que se llama Intercambio de Conocimiento entre DJ, que vamos a hacer un Zoom, vamos a hacer un invento. Es como un escribilea tecnológico. Sí. Ajá. Y entonces vamos a estar los 5 ahí y vamos a debatir entre nosotros. ¿Qué vamos a hablar? Lo mismo que hablamos nosotros aquí. A veces yo le digo a los DJs que me perdonen. Cuando tú llegaste te dije, por favor, ¿quieres que toque un tema? Porque a veces nosotros queremos hacer preguntas, pero a veces es muy poco tiempo. Lo importante, DJ, que me ves, a todos los DJs que estuvieron por aquí, a todos les mando un fuerte abrazo. Y Felicidades gracias. también a la gente del festival. Nos Sí. vemos el próximo. Nosotros vamos a Sí, estar aquí. sí. Con el favor de Dios, Estamos ahí. vamos a estar yo y Daniel, si Dios me lo permite, en junio. Vamos a estar en el Hotel Habana Libre. Yo nunca lo he visto ni por dentro. Vamos a tratar de ver si lo No, veo. vas a tener buena experiencia. Sí. Y Bueno, y entonces, si le llega a la residencia Ojito, se monta en el tren. sí. También. Entonces, todo ese DJ cubano que quiera ir, el pasaje está barato, se puede sacar desde ahora. Yo voy a sacar mi pasaje de ahora ya, Dani. Eso es montarte en un carro. El evento, por ejemplo, es un domingo, llegas ahí el domingo, bro, el mismo domingo. Sí, ya. La pasa súper bien, porque vamos a alquilar un carro y No, aquí solo, no, ¿para el qué vamos a festival alquilar esos son los carros? lunes. No. El festival es el lunes. Ya. Los primeros lunes Lo están haciendo de los cada lunes. mes. Nos vamos el domingo. Entonces el domingo vas temprano, Ya. nos reunimos, vamos a ver lo que van a hacer ellos,
¿Qué vamos a hacer nosotros? Exacto. Porque acuérdate que nosotros venimos de otro lugar. Entonces, por lógica, al ir de fuera es más tiempo más uno, pienso yo. Sí, Sería lo necesita justo. Una ¿no? atención diferenciada. Una atención diferenciada, obviamente. Nosotros no ponemos que no nos paguen nada ni nada. al No, contrario. no, no, no. Al contrario. Nosotros pagamos Si todo nosotros nosotros. tenemos que pagar, pagamos también ahí la entrada, el wiki, no, lo que venga. no estamos ir a pasarla bien, Exacto. pero a la hora de participar, tú sabes que le dejes un poquito más de espacio en fila. Era Charlie González. Que me saludos. dejen bailar. Sí, saludos para toda esa gente. Que me dejen Y bailar. ya a mí que me dejen poner Sí, reparto. no, Yo voy a poner no, reparto. Manuel, nosotros tenemos ya lo que fuimos que vamos a hacer yo y Dani. Yo y Dani un Chibirito. tiempo va a estar con el traje de Batman mezclando y yo animando, ¿tú me entiendes? Pero No, me lo arriba voy a dar. yo quiero que me pongan adelante de la pantalla una mesa, Batman y Robin. Vamos a ir. que me pongan una mesa adelante Ajá. con mi labio en la mano y el micro, que eso es un problema mío ahí. Ya. Y es para acá, Y es para y es allá. para allá. Ya. Bien, eso está planificado ya. Todo el que quiera ir, caballero, bienvenido. Vamos a hacerlo en junio. Estamos invitados, queremos hacer un chat sobre eso. Vamos a tratar de llamarnos a Leo, pero bueno, Leo no lo deja ir la mujer no deja ir a Leo a los eventos esos. Entonces vamos Ese es a el problema. Sí, coño, que está Radimmer aquí, brother. Está Radi aquí. Ahí lo vi. Coño, Radi, te quiero, brother. Víctor, te quiero. Charlie, ¿qué te voy a decir? Oye, gracias. A veces no puedo atender el chat porque estoy atendiendo al muchacho, al DJ. Quiero darle gracias a todas las personas que hacen posible este programa, que me ayudan. Recuerden que con el apoyo de ustedes nosotros nos sentimos un poco mejor. Gracias, de verdad. Vamos a tratar de ver si lo hacemos mucho mejor. Yo estoy Igualmente, preparando Nadia. condiciones para... Algo antes de terminar la fila que quieras decir algo, agradecerle a Sí, alguien, ¿quieres algo decir para algo? irnos. No, quiero agradecerle especialmente a ustedes, a South Florida, también por la Yo no soy oportunidad South del Florida. festival. Yo sé que tú no eres South No, Florida, tú no empieces, tienes Daniel. tu- Yo soy tú Kendall. tienes- Yo soy Kendall, ¿oíste? Tú eres Kendall, ya, ok. Tiene que endeudar y esas cosas ahí. Sí, Sí. No, y agradecerle a ustedes por la oportunidad, ¿no? De venir aquí, compartir con ustedes e intercambiar un poquito de las cosas que he hecho y también conocer de las cosas que han hecho ustedes. Y la oportunidad también de poderme relacionar con otros colegas. Y nada, estar, como decimos nosotros, en la salsa con ustedes, de compartir más en festivales, de ya estar en el radar, de entrar al radar y que se me conozca. Sí, pero en el bote no vamos a montar ni yo ni Dani. No, No, el bote sí, no. No, el bote se tiene una... Si yo me subo en ese bote, los cocodrilos sean tremendos algo. Y Dani, nada, estaba Pipo, yo no te picaron mezclando. los mosquitos, ¿eh? Dani, estaba yo mezclando en un evento y me salta la publicación de Jojito. Jojito en vivo. Pero yo sigo mezclando, ¿tú me entiendes? Estaba con el público mío y con Dago sí que yo veo a Jojito. Yo me en quedé el bote loco. con aquella como solo. Yo me fui de El tipo en contento. el agua. Yo dije, man, ya, espérate, que este loco se quemó. y encallando y todo, encalló el botecito. Yo lo vi que cayó. Yo vi que cayó. Y volvió para atrás. ¿Y cómo hiciste? Porque se oía bastante bien, con un baflecito arriba, ¿no? No, yo tengo... Ay, Rick. Sí, yo tengo el Eric, pero también tengo una bocinita, pero no una bocinita, por la bocinita. ¿Es mezclada por audífonos? Por los audífonos y eso. ¿Se oía bien? Se oía bien. Genial, eso es Denon. Eso es Denon. ¿Te gusta el Denon? Sí, Perfecto. gracias a Víctor Michel, que yo era pioner y me hizo... Ven acá cambiar. y ¿por qué no piones? No, que no vionen hacer. Porque quise salirme de la lacto. ¿Quieres más quise memoria? quitarme la lacto. Quise ya volver a los Estás inicios de embarcado. nosotros. Mírame, estás embarcado aquí en este país. Oh, pero imagínate. Tengo anécdotas con personas que han venido con memoria y te han tenido que verla. Tú te vas a explicarte porque Bota el público tu de mente aquí, el público de aquí es muy exigente Ajá. y tienes que obligatoriamente, a veces hay lugares que vas a tener que poner video, Ah, no, si tengo que poner video ya eso es otra cosa. hay discotecas aquí tienes que poner, hacer VDJ, él lo sabe. Sí. Sí, pero igual el Denon... La otra, como no, la otra. No, La espérate, otra. ya sé por dónde va este, tiene razón. Sí. La otra, cuidado, ojo. El ordenador es muy bueno en el mundo que nosotros estamos trabajando por muchas cosas. Tiene un almacenamiento ahí increíble. No, te voy a matar. Hialeah en su punto. Sí. Charlie y Jairo. Ay, no la tengo. ¿Qué hola? YouTube. Bájate, ¿cómo lo hace con la memoria? No, el Denon puede bajar la música, igual. ¿La baja? Por Tidal le yo conecto al internet del teléfono o la wifi. Hay veces que aquí no hay internet. Hay lugares que si te mandan para ir para los tinajones, Dani, una boda. Y cuando tú No empieces, me mandes te más voy a boda, ver, mía, tú viste que tú serio, andabas en un por bote, te voy a ver arriba de una mata. Arriba de una mata, buscando la internet. Deme un chance que yo te voy a poner Charlie o Jairo ahora. No, pero bueno, ya, vamos a poner que no hay internet, no sé qué, lo tengo en la laptop y puedo de la memoria, no es como la pierna. Te doy un consejo, te doy un consejo. El ordenador es lo mejor que hay para aquí, para este tipo de estilo de música. Ahora, si tú tocas en un nightclub,
que es un estilo de música house music. ¿Estás viendo? No me Que molesta. tiene que mucho. ponerte un traje de Batman, no el lío. Es un traje de Batman. ¿Qué traje le vamos a buscar? Oh, Firulai. ¿Tú hablaste con el toro para el video que te di a ti? Tú no sirves así. Bastante mal. Yo le escribí, ya le dije, oye, fumígame a Paquito ahí, por favor, Oye, bajo de mal. Fue un placer, Leo, no te preocupes por eso. Señoras y señores, esta ha sido una edición más de DJ a DJ con Jojito. Oye, gracias a toda esa Gonzalo. gente linda. Gracias Oye, a todos. Leo, gracias, mi hermano. Gracias siempre por ser. Es una de las personas que hace posible este programa. Y se Leo. han mantenido 21 conectados, o sea, no nos fumigaron hoy. No. Parece que los elementos andan ocupados. Sí, andan ocupados. No, estamos bien, estamos bien. La cascarilla esa que traiste está buenísima. Leo, gracias siempre por tu apoyo. Leo es importantísimo en este programa. Leo, Ale Gutiérrez, toda esa gente linda que estuvieron aquí también. Caballeros, los quiero. Gracias por el apoyo, vemos. gracias por darme fuerza. Los quiero, los quiero, Bye, los bye, quiero. nos vemos. Gracias, chao. Gracias, Dale gracias, la gracias. manito, dale la manito, dale la manito.